Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe y nos encontramos otra vez aquí en el programa de EcoChats. Hoy tenemos una invitada espectacular, una amiga, una paisana de Cartagena. Hola, tenemos aquí a la pastora Mari, a Mari Carrero. Estoy súper emocionada porque es una paisana y vive cerquita a mi casa. Entonces la conocí hace unos meses, el Señor la trajo a la vida mía y ha sido una tremenda bendición. Mari pastorea con su esposo aquí en la ciudad de Wellington y estoy súper fascinada y estoy a la expectativa de ver lo que el Señor ha hecho en la vida de Mari. Eh, es una mujer de Dios, una mujer de oración, es una mujer que tiene 5 hijos. Ella nos va a contar toda la historia de lo que las grandes maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Mari, Amén. cuéntanos, ¿quién es la pastora Mari Carrero? Wow. ¿Por dónde podemos comenzar? Todas las cosas lindas que el Señor hace, uno no se imagina, ¿verdad? Todo lo que el Señor iba a hacer en mi vida, yo nunca me hubiera imaginado tantas cosas que he podido participar, experiencias vividas, todo. Uno dice, wow, si no fuera por el Señor, ¿dónde estuviéramos? Donde estuviéramos, así es. Así que en realidad yo soy quien soy, todo por el Señor, 100%. 100%. Se lo debemos todo a Él y Él es el que va siendo el que dirige la orquesta, Él es el que va marcando la pauta y desde el momento que lo conocemos, pues estamos en sus manos y para adelante, ¿verdad? Mari, cuéntanos, tú eres cartagenera, paisana de mi tierra natal. Me encanta, yo casi me privo cuando supe que había una pastora cartagenera aquí cerca del área, porque pues es muy raro ver cartageneros por aquí cerquita. Yo no, en mi iglesia no tengo ninguna amiga cartagenera. Bueno, Gigi es mi amiga cartagenera, pero ella está en otra iglesia. Está allá arriba, más al norte. Más al norte. Pero así cerquita no tenía nadie y no, y tremenda bendición que estás pastoreando la iglesia con tu esposo. Cuéntanos cómo fue tu vida en Cartagena. Cuéntanos de Cartagena. Comencemos por ahí, que ese tema me encanta. Wow, verdad que mi tierra natal es espectacular y tengo tantos recuerdos tan hermosos de Cartagena, aunque solamente viví en Cartagena hasta los 10 años. Wow. Porque a los 10 años fue que llegué aquí a Estados Unidos. Pero tengo tantos recuerdos lindos de la palenquera que venía con las frutas, vendiendo las frutas, ¿verdad? El hombre en la carreta trayendo los plátanos. El mercado, mis hijos se aterran cuando estamos allá en Cartagena, son así, en la ventana. Mami, esa. Yo le digo, aquí se hace mercado, aquí le traen a uno el mercado a la puerta de la casa, aquí se compra el ñame, la yuca, el pescado, todo en la puerta. Y bueno, en esos tiempos más que ahora, ¿verdad? En esos tiempos más que ahora. Entonces son recuerdos bien lindos de estar en la playa, porque Cartagena es una ciudad que está en la costa, así que comer pescado con arroz de coco, con patacones en la playa, o sea, tantos recuerdos lindos. La arena esa bien finita. Y bueno, mi papá nos llevaba a la playa todos los domingos. Ya no éramos cristianos. Íbamos, en vez de ir a la iglesia, íbamos a la playa. Pero siempre estábamos en familia. Era uno de los paseos que más nos gustaba. Y íbamos a una heladería que se llamaba Robin Hood, que quedaba... ¡Ay, yo también iba ahí! que quedaba en Boca Grande, y eso era todos los viernes. Así que teníamos ciertas tradiciones que seguíamos como familia, pero son recuerdos bien hermosos. Mi papá tenía una moto y en la moto tenía un carrito al lado, y cuando éramos mi hermana y yo nada más, porque mi hermano nació aquí en Estados Unidos, wow, íbamos mi hermana y yo en el carrito y con mi mamá. Entonces son momentos especiales y cosas lindas que vivimos, y en realidad amo mucho mi tierra natal y pienso que es más, al cumplir 20 años de ser cristiana, el Señor me dijo que regresara a Cartagena, hiciera un viaje misionero y me ganara muchas almas para el Señor. Wow. Entonces, como regalo para el Señor, fui a Cartagena con un grupo como de unas 25 personas. Wow. Hicimos toda clase de dramas y teatro, evangelismo por toda la ciudad. Ay, y nos ganamos más de 1000 almas para el Señor en ese viaje. Wow. Así que siempre tengo a mi tierra pues en mi corazón, y ha sido una bendición el poder regresar y compartir de las cosas lindas que Dios ha hecho en mi vida. Pero en realidad el Señor nos trajo aquí a Estados Unidos para conocerle a Él.
Así que, pero recuerdos lindos tengo de Cartagena. Y una cosa que me sucedió bien linda cuando estaba pequeña, bueno, mi mamá siempre mantenía ¿cómo se dice? Un journal, Como un diario. un diario de todo, de mi vida, desde que yo nací. ¿En serio? Sí, en serio, es espectacular. Yo me pongo a leerlo a veces y me pongo a llorar de lo lindo que mi mamá hizo eso por mí. Y una de las cosas que más me causa como que, wow, asombro de cómo es Dios, es que cuando llegaba el tiempo de las novenas en la Navidad, ¿verdad? Porque todos crecimos en la iglesia tradicional, y llegaban el tiempo de las novenas, yo me vestía de pastorcita y yo iba por todo el vecindario a buscar a los demás niños ¿En para serio? traerlos a la novena. Ay, Mira divina. tú eso. Todo eso está grabado en ese libro. Cuando yo Wow. leía eso, yo simplemente lloraba y decía, wow, Señor, ya tú tenías marcado lo que tú querías hacer conmigo desde ese tiempo. Así que tú ves la mano del Señor en todas las cosas, aún no conociéndole todavía, en realidad, teniendo esa relación con Él, ya Él estaba preparando el camino para algo, preparando mi corazón para algo. Así que sí, muchos recuerdos hermosos de Cartagena. Qué lindo. Mari, ¿y qué los trajo acá, a ese país? Pues aquí conocieron al Señor, pero ¿qué los trajo? ¿Cómo fue, mejor dicho, cómo fue esa transición tuya de 10 años viniendo de Cartagena para, llegaron a Fort Lauderdale? Sí, llegamos a Fort Lauderdale. Bueno, mira, mi papá, yo pienso que él ha debido de ser americano, porque él, no sé por qué él siempre quería vivir aquí. Mis abuelos fueron los que primero llegaron aquí, vivieron en Chicago, y luego mi papá siguió ese camino y vino aquí. Y vinimos primero de vacaciones, estuvimos aquí en la Florida, donde teníamos familia, estuvimos también en Chicago, donde teníamos a mis abuelos, pero se decidió por venir aquí a la Florida, porque Chicago era muy frío. El frío. No, los Sí, cartageneros no estamos diseñados para no, vivir en el frío. no, Todo total, calor. exactamente. Entonces, pues, él simplemente quería estar aquí, le llamaba la atención todo lo que tenía que ver con Estados Unidos y bueno, yo sé que obviamente ese era el Señor trayéndonos a este lugar para que lo conociéramos, porque en realidad fue aquí que mi familia conoció al Señor. Y llegué aquí de 10 añitos, no sabía un poquito, tú sabes, de estudiar en el Colombo, inglés. ¿Tú también en Colombo, sí viste? De estudiar en el Colombo Mi inglés. mamá todos los días me llevaba para el Colombo. Sí, Los sábados. los sábados, ahí estaba yo en el Ay, de Colombo. pronto fuimos compañeras. De pronto, De quién pronto. sabe. Sí, porque yo era chiquita, desde chiquita, yo me acuerdo toda la vida desde chiquita y hasta que pues vinimos, tuvimos la oportunidad de venir. Mi papá era la Armada del Navy Ajá. y lo mandaron para Washington y ahí Mi aprendí papá a fue hablar. coach de la Armada. Wow. Sí, del En Navy. Cartagena. En Cartagena. Wow. De Sí. pronto lo conozco de allá de esa época, pero sí. El Colombo era espectacular. Sí, y bueno, del Colombo, pues llegar aquí a verdaderamente hablar el inglés, pues en ese tiempo aquí en la Florida no habían tanta gente hispana como ahora. Entonces yo aprendí el inglés muy rápido, rapidito y de una vez pues comenzamos nuestra vida aquí en Estados Unidos y fue un poco chocante al principio para mí. Tú dejas todas tus amistades y tú no entiendes por qué tus padres quieren irse de tu país, pero venían buscando algo, venían buscando una vida diferente, yo no sé, tantas cosas, tantos anhelos que hay en el corazón, ¿verdad? De las personas. Pero lo más lindo de todo fue que el Señor nos trajo aquí para conocerle. Wow. ¿Y Sí. cómo fue eso? ¿Cómo después, llegaste, hiciste elementary, hiciste high school aquí, ya? Estaba en middle school cuando llegué, que es un tiempo difícil de por sí. Y la verdad es que no fue nada fácil, pero te digo que rápido comencé a hablar el inglés y comencé a sentirme más como que, ok, esto va a ser lindo, esto va a ser bueno. Pero en realidad no fue hasta que yo estuve en high school, en el primer año de high school, de bachillerato, que mi madre se acercó al Señor por diferentes razones, cosas que estaban pasando en su vida, y ella vio esa necesidad de buscar de Dios. Y teníamos una tía que había estado aquí por unos meses estudiando y regresó a Colombia y conoció a una señora en unas clases de inglés nocturnas, en una de esas escuelas que siempre dan clases nocturnas. Las clases de Ajá, adultos. exacto. Sí. Ahí conoció a esta señora y esta señora tenía el número de teléfono de nuestra casa. Llamó a la casa preguntando por mi tía, pues ya no estaba. Mi mamá contestó y le dijo en qué puedo ayudarla. Y dice, no, es que la estoy llamando porque
estaba llamando para invitar a la tía a que ella viniera a un grupo de oración de mujeres. Wow. Entonces mi mamá dijo, bueno, ella no está aquí, pero yo estoy. Wow. Y ella en ese momento estaba buscando, Wow. estaba deseosa. Y ella en efectivo fue a ese grupo de oración de mujeres y ahí comenzó a dar sus primeros pasos en el Señor. Ahí le entregó su vida al Señor. Para contarte cortito, ella lloraba todo el grupo. Todo el grupo lo lloraba, de principio a fin. Y la señora que lo dirigía, que era una señora caleña, le decía, ay, Marujita, tú lloras toda la clase. Ya como a la tercera o cuarta le dijo, yo creo que ya es tiempo de que tú le pidas al Señor Jesús que entre en tu corazón y que tú le digas lo que tú sientes. Entonces mi mamá hizo una oración y cuando ella terminó de orar, estaba llorando, la señora le dijo, Marujita, tú acabas de orar algo que está en la Biblia. Ella no sabía, mi mamá no leía la Biblia y le dijo, busca Ezequiel 36. Y mi mamá había orado casi palabra por palabra lo que dice en Ezequiel 36, donde dice que el Señor les quitará el corazón de piedra y les dará un corazón de carne y pondrá su espíritu dentro de ellos. Wow. Entonces mi mamá se puso feliz porque dijo, yo oré algo que estaba en la Biblia, yo no lo puedo creer, es increíble. Y desde ese día mi mamá comenzó a crecer y comenzó a buscar del Señor. Y yo recuerdo que ella trabajaba de noche y nosotros íbamos a la escuela. Entonces cuando nosotros llegábamos a la casa nos despedíamos y ella se iba para el trabajo. Sí. Y nos veíamos nada más en el fin de semana. Y todos los sábados ella entraba en el cuarto de mi hermana y yo, abría las ventanas y decía, buenos días, niñas, toda feliz por esta nueva vida que tenía, que nosotras no entendíamos todavía. Buenos días, niñas, la Biblia está compuesta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y nosotras, ay, mami, a predicar, nosotros, ay, mami, nos poníamos la sábana así como que, ay, mami, ya nosotras sabemos eso, nosotros fuimos a escuela de monja, mami, ya. Y entonces, bueno, ella nos apuntó para ir a un retiro de jóvenes, al cual yo no le pedí, ¿verdad? Como buena madre, que lo debe apuntar a uno para las cosas buenas, aunque uno no quiera. Ella nos apuntó para ir a un retiro de jóvenes a mi hermana y a mí. Mi hermano en ese tiempo estaba pequeñito, ya había nacido aquí. Y nos mandó al retiro sin nosotros. Yo le dije, mami, pero yo no quiero ir a ese retiro. Pues te vistes porque vas. O vas o vas. O vas o vas. Típica mamá cartagenera. Típica mamá cartagenera. O vas o vas. Tienes dos opciones. O vas o vas. Y nosotros sí veíamos que ella estaba teniendo una transformación. Sí. Porque cuando el Señor viene a tu vida, cambia todo. Y todo el dolor y todas las lágrimas se van y llega como un gozo, llega una alegría y estábamos viendo eso en ella y nosotras hasta nos asustábamos. ¿Qué es esto? ¿Qué le está pasando a mi mamá? ¿Cómo así? Pero fue hermoso porque entonces sabíamos que verdad algo estaba pasando, algo estaba pasando. Y bueno, llegamos a ese retiro y... ¿Cuántos años tenías tu madre? Yo tenía 15 años, 15 años. Y en ese retiro, por primera vez, yo escuché el Evangelio, por primera vez. Y te voy a decir, yo conocí al Señor, mi familia conoció al Señor en el movimiento carismático de la Iglesia Católica. Entonces, en ese tiempo, pues, el grupo que ella asistía era un grupo de católico carismático, de mujeres católicas carismáticas, iban a una iglesia católica carismática. Y ahí fue que nosotros conocimos al Señor. Y una de las ironías más grandes es que yo le entregué mi vida al Señor en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami. ¿En serio? Porque era un retiro de esta iglesia. Entonces, ahí, enfrente de un dibujo gigante de la Virgen María, fue que yo me entregué al Señor Jesús. Wow. Pero de todo corazón, porque entendí por primera vez el Evangelio. Wow. Y ese movimiento fue precioso, ese fue un movimiento bien especial del Espíritu Santo en el mundo entero, que también muchas personas en la Iglesia Católica por primera vez entendieron quién era el Espíritu Santo. Qué lindo. Y bueno, fue maravilloso. ¿Qué te puedo decir? Esa experiencia fue espectacular. ¿Cuántos días fue el retiro? Fue un retiro, mira, fue solamente un sábado. O sea, fue como, yo qué sé, una conferencia, yo no sé ni qué le llamaríamos hoy. Poderoso. Fue un día entero, así, en ese lugar. Wow, qué lindo. Pero yo recibí tanto y el Señor me dio una visión. En ese primer encuentro que tuve con el Señor me dio una visión.
cuando yo pasé al frente para entregarle mi corazón a Cristo, para arrepentirme de mis pecados, yo me arrodillé y yo comencé a llorar. Yo lloré mucho y fíjate qué hermoso, porque yo era una niña de 15 años y yo no te puedo decir a ti que yo era una malandra, que yo estaba haciendo cosas malas. Yo era una niña que sacaba puras A's en la escuela. Yo era una niña que la mayoría de la gente en el mundo diría, esa niña es ejemplar. Pero en realidad, si no conocemos al Señor, si no tenemos la salvación, la vida eterna, en realidad no se trata de que seamos buenos o malos, se trata de que no somos salvos. Y bueno, en ese momento yo me arrodillé, yo lloré mucho y me compungí tanto en la presencia del Señor, y el Señor me mostró una visión. Y yo creo que por la visión que me mostró, mi corazón estaba tan contrito, porque en ese momento yo me vi debajo de una sombra. Yo estaba arrodillada debajo de una sombra grande, y cuando yo miré hacia arriba, yo estaba debajo del dedo gordo de Dios. O sea, Dios era tan gigante que yo estaba como debajo de su dedo gordo. Y yo lo podía ver, pero casi no lo veía bien porque se veía muy resplandeciente. Y estaba vestido con unas vestiduras blancas, y yo estaba con unas vestiduras todas rasgadas, todas rotas, sucias. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Porque no importa lo que nosotros... Es que no tenemos que ser un pecador terrible. El solo no conocer al Señor y el solo tener malos pensamientos, decir malas palabras, hacer cosas que no debemos, eso nada más nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Y en ese momento yo me vi tan sucia, y Dios estaba tan limpio, como que yo decía, yo no soy digna de estar aquí delante de Él. Pero ahí sentí que a través de Cristo yo podía tener una relación con Él. Wow. Y lloré tanto. Wow. Ese momento fue tan espectacular. Espectacular. Y cuando llegué a la casa, yo me acuerdo que yo me fui a la cocina, mi mamá estaba en la cocina, y yo me la acerqué y la abracé y me puse a llorar y dije, mami, perdóname. Si alguna vez yo he hecho algo que te haya herido, yo qué sé, el Señor me tocó de una manera tan especial. Qué lindo Dios. Wow. Y yo sabía desde ese momento que toda mi vida había cambiado. Yo lo sentía, yo lo sabía. E incluso después de que tuve esa experiencia, el Señor me usó para ministrarle a otra chica que estaba en el retiro. Wow. Porque nos pusieron en grupos de 2 por 2 y teníamos que salir a caminar afuera y hablar. Y yo no sé de dónde yo saqué las palabras. El Espíritu Santo. Ya el Señor me había tocado. Y yo no sé cómo yo ayudé a esa niña a acercarse al Señor. Wow. Yo la acerqué a ella, a Cristo. Yo sabía desde ese momento que yo iba a hacer eso más. Que esa no iba a ser la última vez. Wow. Desde ese momento yo sabía que de ahí en adelante eso iba a ser parte de mi vida. Que todo lo que yo recibía de Dios yo se lo tenía que dar a otro. Tremendo. Qué lindo. Wow, Sí. Tremendo testimonio, tremendo. Wow. Es espectacular cuando es que un encuentro con el Señor de esa manera, eso es un regalo. Sí. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener ese encuentro así, cara a cara con el Señor. Uh-huh. Y es tan especial que, digo, eso es un sello y tu vida nunca más vuelve a ser igual. Nunca más. Ya Amén. Estás sellada y estás apartada y para llevar a otros a que también vivan ese momento. Amén. Ese es el gozo más espectacular, porque tú quieres que todo el mundo, todas las personas que tú conoces, todas las personas sientan ese gozo tan hermoso. Amén. Y esa paz que solamente da un toque del Señor. Amén. Y mi mamá lo sabía. Ella se me acercó y me dijo, no, mijita, tú no me has hecho nada. Tú no me has hecho nada. Yo me siento feliz, me siento agradecida de que ahora le has pedido al Señor que entre en tu corazón y que le hayas pedido perdón por todos tus pecados.
Pues mira, yo, ¿qué te puedo decir? Yo no era, como te dije, yo nunca me había emborrachado en mi vida, nunca me había acostado con un hombre. Yo era una niña de 15 años, Sí. pero Dios me tocó tan lindo y me mostró lo sucia que estaba sin La condición conocerle. del corazón. La condición del corazón, no importa. Si Ujú. tú no conoces a Cristo, si Cristo no está allá adentro, hay cosas que no están bien y Él viene y las arregla y las pone en su lugar porque Él es un Dios de orden. Así es. Y comenzó toda una etapa en Una la aventura familia espectacular. espectacular. ¿Qué comenzó? Cuéntame cómo fue eso. ¡Wow! ¿Y tu hermana? Mi hermana es melliza, podemos decir. Ese mismo día ella le entregó su corazón al Señor. Así que somos gemelas espirituales. Qué lindo. Sí. No, tu mamá yo creo que... No, ella estaba feliz, feliz. Bueno, diría yo, unos cuantos mesecitos después de eso, mi hermano tenía 3 años y hicieron un llamado en la iglesia y él pasó al frente. Puesto mi hermano hoy es es pastor de la iglesia vertical en Broward. A sus 3 Y a sus añitos. 3 añitos yo recuerdo cuando él se paró de la silla y pasó al frente, que quería aceptar a Cristo en su corazón. Wow, qué Mi lindo. papá fue el último, porque los hombres son así, Sí. se Ellos lucen. esperan que todos, que todos Ellos esperan pasen. que todo el mundo pase primero, pero no, pero él pasó y su conversión fue maravillosa, porque en realidad mi papá tuvo un anhelo y un hambre por la palabra de Dios. Eso es lo que te iba a decir. Había en nosotros, en nuestra familia, un amor muy especial por la palabra de Dios. Y en ese momento mi papá se comenzó a comer la Biblia. Él pasaba horas, yo lo veía, horas leyendo la Biblia. Y el Señor me instaba. Todo lo que me dijeran que hiciera, yo lo hacía. Si me decía, sal corriendo por la mitad de la calle, salta, brinca, haz un volatín, haz lo que yo lo hacía. Todo lo que me dijeran que hiciera para acercarme al Señor, yo lo hacía. Y yo recuerdo que una vez el líder de jóvenes dijo, yo a veces me acuesto en el piso, en mi cuarto, leyendo la Biblia y me humillo delante de Dios. Y esa noche yo me tiré en el piso. Y me acuerdo que me quedé leyendo la Biblia como hasta las 5 de la mañana y por fin me quedé dormida así encima de la Biblia y mi mamá me despertó para ir a la escuela y yo estaba tirada en el piso todavía. Entonces son cosas que había una hambre y una sed por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más maravilloso. Oye, ¿se le puede hablar a la audiencia por un momento? Claro que sí. La palabra de Dios es maravillosa y el Señor quiere que tú te la comas. Sí. Es un libro de principios para que tú aprendas todas las cosas hermosas que Dios tiene para ti. Es el libro más maravilloso sobre la faz de la tierra. Cambió mi vida totalmente y comencé a ajustar mi mente, a no pensar como pensaba antes, sino a pensar como piensa Dios. No se trata de mi opinión, de mi experiencia, sino lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y nuestra familia tenía un amor muy especial, pero muy especial por la palabra. Y mi papá comenzó y se convirtió en un maestro bíblico, casi inmediatamente. Mi papá era maestro, era profesor de dibujo, era profesor de guitarra, era coach en el Navy, en la Armada, en Cartagena. Él era un profesor, un maestro. Ya Dios lo venía tallando para que él fuera pastor. Ya Dios lo iba moldeando en esa manera. La gente lo amaba. En Cartagena todo el mundo lo conocía. Es más, sí, Virgilio Sierra, le decían Gillo. Y mi papá fue la mayoría de la gente que está liderando en Cartagena. Ahora mismo fueron alumnos de mi papá. Qué lindo. Entonces ya Dios lo estaba moldeando. Ya Dios, y él tocaba la guitarra, cantaba. Yo me acuerdo que en mi casa habían parrandas hasta las 5 o 6 de la mañana con guitarra y con música. ¿Te acuerdas de los tríos? Con toda esa música de tríos. Así. Pero era Dios que iba preparándolo para dirigir alabanza. Todo eso el Señor ya tenía un plan. ¡Wow! ¡Qué lindo! Así Entonces, que tu sí. papá comenzó a prepararse. Bueno, el Señor lo estaba preparando con la palabra, llenándose de la palabra. Sí. ¿Y después qué pasa después de ese tiempo? Bueno, él decidió comenzar un estudio bíblico en la casa. Okay. Ese estudio bíblico estuvo en pie por casi 9 años, todos los lunes por la noche. Llueve, relampaguee, truene, lo que sea, ese estudio bíblico. Huracán, ¿qué huracán ni qué huracán? Nos vamos a reunir. Siempre
todos los lunes, sin parar. Y si llegaban niños, yo le enseñaba a los niños. Si llegaban jóvenes, yo le enseñaba a los jóvenes. El Señor me daba un drama, yo hacía un drama. Yo siempre fui muy artística desde chiquitica. Me gustaba el baile, yo bailaba el mapalé. ¿Te acuerdas del mapalé? Ah, sí, yo era del mapalé. Yo era que bailaba la cumbia. Me ponían en todas esas clases. Bueno, todo eso a mí me gustaba. En los colegios ahí en Típico, Cartagena. típico. Todas las danzas se las aprende uno. Yo también quedé segunda en un reinado que hicieron en la escuela. ¿En serio? Sí. ¿El reinado en Cartagena? En Cartagena, en el Montessori. ¡Ay, divina! Sí, así que mira, Dios me estaba Mis preparando. sobrinas decían en Montessori. Sí, Mis ahí en el primas Montessori, decían ahí en el Montessori. Qué Y el lindo. Señor me estaba preparando para muchas cosas lindas que uno nunca sabe Sí. para qué es lo que lo tiene a uno el Señor. Y mi papá comenzó ese estudio bíblico y ahí yo comencé a tragarme toda esa Biblia, comerme toda esa Biblia. Mi papá es tremendo maestro de la Biblia. Él ha escrito 2 libros, uno se llama Atando Cabos y el otro se llama Apocalipsis a su alcance. Wow. Excelente, excelente. Entonces aprendí mucho de él, muchísimo. Y me estaba llenando. Y lo que recibía también lo daba. Porque como te dije, si llegaban niños, yo le enseñaba a los niños, mi hermana y yo. Si llegaban jóvenes, le enseñábamos a los jóvenes. Ahí Dios estaba formando una iglesia. Y la gente decía, esta es mi iglesia. Él decía, no, esto no es una iglesia, esto es un estudio bíblico. Ves y búscate una iglesia, que yo no soy pastor. Pero el Señor siempre lo estaba llevando a ese lugar. Él no quería y el Señor más lo llevaba y más lo llevaba. Wow, qué lindo. Y conocieron en mi casa, cientos y cientos de personas conocieron al Señor. Personas que quizás estaban de paso, personas de otros países, personas de tantos lugares, hasta de África llegaron personas a mi casa y conocieron al Señor. Y se iban de regreso para África conociendo a Cristo, de regreso para Sudamérica conociendo a Cristo. Qué lindo, qué lindo. Sí. Cuando ya el Señor dice, ok, es tiempo de abrir una iglesia, es tiempo, ya estás listo para ir. Bueno, en cuanto a mi padre, llegó el momento que ya él no podía evadir el llamado más, porque todo el mundo se lo decía. Es que tú tienes una iglesia en tu casa, es que esto es una iglesia, es que ya formaliza la cosa. Y entonces él se fue a estudiar al Instituto Bíblico, formalizó todo eso, pero igual ya la iglesia estaba funcionando. Comenzamos la iglesia con unas cuantas personas y la iglesia comenzó a crecer, y yo estuve allí al lado de mi padre. Yo era como su mano derecha prácticamente, ayudándolo con todo, llevando los jóvenes también, porque yo estaba en una iglesia, cuando él comenzó su iglesia, yo estaba yendo a una iglesia porque nosotros teníamos un estudio bíblico, pero no era una iglesia. Pues yo tenía mi iglesia, pero cuando él comenzó, yo sentí de parte del Señor ayudarlo. Me dieron la bendición en la iglesia para yo hacer eso con mi papá y comencé a enseñarle a los jóvenes. Y esos jóvenes, que eran poquitos, a esos jóvenes me los llevaba para todos lados. Les enseñaba la Biblia, viví la vida con ellos. Y ellos aprendieron de mí todas las cosas, cómo adorar al Señor, cómo buscar, cómo escudriñar la palabra. Yo les enseñaba todo. Me los llevaba a todos los viajes de todas las cosas que hacían aquí en la Florida para jóvenes. Me llevaba a mis cuantos jóvenes. Y entonces conocí a mi esposo. Ahí está. ¿Cómo fue? Uy, ahora sí. ¿Cómo fue esa? Se pone más interesante la cosa. Se pone más interesante la conversación. Entonces, ¿cómo fue? Estabas de lleno en el ministerio. De lleno en el ministerio. De cabeza. Yo era la única joven adulto en mi iglesia. Bueno, aparte de mi hermana, pero ella estaba casada. Mi hermana se casó, ya comenzaron a tener hijos y yo estaba soltera. Y en mi iglesia, como estaba todavía pequeñita, no había muchos solteros. Es más, yo era la única soltera, en realidad. No había más personas de mi edad solteras. Entonces yo me iba a una iglesia en Fort Lauderdale, donde había mucha gente joven. Yo me iba allí en los miércoles de vez en cuando, porque nosotros nos reuníamos los jueves. Entonces yo me iba ahí los miércoles de vez en cuando y conocía a diferentes jóvenes adultos y eso. Pero un día decidí ir a un evento de jóvenes que ellos hacían en esa iglesia. Era un evento grande, lo hacían los viernes en la noche, tenían cantidad de cosas para los jóvenes y yo me llevé 2 carros. Ese día habían 2 carros llenos, un van bien grande, yo llevaba como 10 jóvenes y el otro carro llevaba como unos 6 o 7. Me llevé muchos jóvenes esa noche, mi hermano incluido. Mi hermano era uno de mis jóvenes. Entonces me lo llevé y me llevé a todos esos jóvenes y esa noche, toda la noche, mi esposo estaba allí sirviendo al Señor, trabajando con los jóvenes.
También. Sí, daba la casualidad que ese mismo día hacían un evento para solteros en otro edificio bien grande en esa iglesia. Hacían un evento para solteros y mi esposo siempre estaba allí. Y el Señor le dijo, no más estar con los solteros. Te quiero que me sirvas a mí. Y él dijo, voy a dejar de ir a los solteros y voy a servir al Señor y voy a servir a los jóvenes. Si hubiera estado en el otro edificio, nunca me hubiera conocido. Así que, una vez más, les digo de todo corazón, tienen que ser obedientes. A veces parece, ay, voy a conocer a mi esposo en ese lugar donde está. No, a veces si te escondes en una jungla ahí es donde lo vas a encontrar, si es la voluntad del Señor. Entonces, la voluntad del Señor era que Él estuviera allí trabajando con los jóvenes. Y ahí no, esa noche se acabó el evento se acababa tardísimo, como a las 12, y a esa hora nosotros éramos los últimos en irnos, y la otra señora que me ayudó a traer los jóvenes no había llegado. Entonces nos quedamos ahí en el parqueadero y él le tocó quedarse con nosotros para asegurarse que nos fuéramos bien. No podían dejarnos que estuviéramos ahí. ¿En toda la noche tú no lo viste? No lo vi en toda la noche. En toda la noche él jugó basquetbol con mi hermano. En toda la noche él estuvo con los jóvenes. Él ni siquiera me dirigió la palabra. Pero al final de la noche, cuando se dio cuenta que estábamos allí, ¿quién es el líder de ustedes?, le preguntó él. Y entonces una de las chicas le dijo, no, estábamos jugando el vasito de agua. ¿Tú sabes ese jueguito de niños? Yo estaba ahí dando vueltas. Ay, yo no me acuerdo, pero yo estaba cantando el vasito de agua. Bueno, yo estaba dando vueltas haciendo el vasito de agua y jugando con las jóvenes, como si fuera yo una de las jóvenes también. Y entonces él preguntó, ¿quién es el líder de ustedes? Y dice, no, es nuestra líder, es esa que está allá bailando con los otros. Entonces se me acercó y comenzó a conversar conmigo. Y bueno, entablamos una conversación bien larga hasta que llegó la señora. Y cuando yo me monto en ese van, yo estaba manejando el van y estaban los 10 jóvenes adentro del van. Estaban todos mirándome. Yo cerré la ventana, ok, bye. Me despedí de mi esposo, ok, bye. Y yo cierro la ventana así y todos adentro del carro. ¡Uy! Ese gusta de ti. No te pidió tu número de teléfono. Ah, no, ese sí, ¿verdad que está interesado en ti? Y yo, no, él no es mi tipo. He's not my type. ¡Ay, no! Así. ¿Y ese día no te pidió el teléfono? No, nada, pero acuérdate, yo iba a Calvary, que esa era la iglesia grande en Fort Lauderdale, yo iba los miércoles de vez en cuando. Entonces pasaron como unas 3, 4 semanas y yo fui un miércoles y él me encontró. Ya como sabía quién yo era, entonces se me acercó y ahí comenzamos a hablar y yo le dije, ven acá tú. Él me dijo, yo enseño aquí a los niños de middle school. Y yo le dije, bueno, mira, mis jóvenes solamente me escuchan a mí, que soy mujer. Qué rico que escuchen a un hombre, porque yo tengo varios jóvenes que son varones, mi hermano incluido. ¿Tú estarías dispuesto a venir a enseñarle a los jóvenes de mi iglesia? Wow. Y él dijo, claro que sí, que no, si pues, estaba flechado. Claro que no. Entonces lo invité a que fuera a ministrarle a los jóvenes y él llegó como si le fuera a hablar a 1000 jóvenes. Él llegó todo preparado, todo listo, hizo un mensaje como si hubieran 1000 jóvenes. Y habían unos jóvenes alrededor de una mesa. Qué lindo. Pero fue tan hermoso y yo me quedé, wow, qué lindo este muchacho, cómo tiene una pasión tan grande por el Señor. Entonces ahí él me dijo al final, ¿será que podemos ir a comernos algo? Y yo, parece que gusta de mí. Parece que gusta de mí. Y yo, ay, bueno, yo le dije, ok, sí, pero yo estaba un poquito así como que a la defensa porque yo estaba comprometida a casarme antes de conocerlo a él. Wow. Y 5 meses antes de mi boda, me dejó. Wow. Con el que yo estaba comprometido. Me dijo, yo no te amo, yo no puedo seguir, así que me dejó. Y yo estaba en ese momento, en el momento de... como que... Entonces, pero igual fui y pasamos todo el tiempo en el restaurante hasta que lo cerramos, que era un restaurante que cerraba bien tarde, hasta que lo cerramos y él me llevó a la casa. Y toda la conversación fue del Señor. Wow, toda la conversación fue del Señor. Qué lindo. Y ahí sí comenzó la relación. Bueno, no comenzó enseguida, pero ahí comenzaron a ser amigos y ya. ¿Cuánto tiempo? Sí, porque la verdad es que yo estaba así como que todavía un poquito como, yo no sé si yo quiero algo ahora, pero obviamente él no, él sabía lo que él quería y comenzamos
poquito a Poquito a poco poco. a salir, pero fue bien lindo. El Señor le confirmó a él, me confirmó a mí y fue bien hermoso. El cuento es un Sí. poco largo, pero la verdad es que fue hermoso y nos conocimos en un marzo por primera vez y salimos creo que la primera vez en junio y en septiembre él declaró su amor por mí y me dijo, ok, esto es en serio, tienes que decidir si tú quieres algo en serio conmigo. Y ahí yo me Wow. puse a orar, a buscar del Señor, porque en ese momento yo todavía estaba como que no cogiendo la cosa muy seria. Y ahí él me dijo, si de aquí en adelante no, yo me voy, porque yo no voy Wow. a perder mi tiempo, me dijo él. Ay, tan duro, ¿verdad? Uf, Me bien dijo, yo no voy a imponente. perder mi tiempo. Entonces yo dije, ok, Señor, yo puedo perder un buen hombre aquí si no me pongo bien aquí a orar. Así que, Señor, tú me vas a mostrar. Yo quiero que tú me aumentes mis deseos de oírlo, de estar con él, que aumentes ese deseo que yo pueda tener de pasar tiempo con él. Y si Sí, no, quítamelo, sí. quítamelo del corazón. Y por un mes entero no nos vimos. Y yo le decía, ¿sabes qué? Es mejor que no nos veamos, vamos a orar. Y yo le dije que me diera ese tiempo. Y él me dio ese tiempo para que Wow. nosotros estuviéramos en oración. Y cada día que pasaba, más quería escuchar su voz, más quería verlo. Era como que se intensificaba y se incentificaba ese sentimiento. Y por fin una noche me acuerdo que me acosté, era un viernes en la noche. Y le dije, ok, Señor, yo quiero que me des una paz que sobrepasa todo entendimiento acerca de esto. Yo quiero saber que yo sé, no quiero dudar en nada. Y si sí, sí, y si no, no, pero yo necesito saber. Y yo me acosté y el día siguiente, que era sábado en la mañana, yo abrí mis ojos así y miré el reloj y eran las 7 de la mañana. Y yo sabía que ese era mi esposo. Yo sabía que Wow. yo sabía y llamé a mi hermana. Y mi hermana me dijo, ¿por qué me llamas tan temprano? Estoy durmiendo. Porque era tempranito. Y ella estaba casada ya con... Ella estaba casada. De no dormir en toda la noche. Sí. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que te estoy llamando porque yo sé que Jay es mi esposo. Y ella me dijo, ay, tanto te demoraste. Ya yo sabía, lo que pasa es que no te quería decir nada para que tú llegaras a esa conclusión. Pero ya yo sabía. Qué Confirmación. lindo, qué lindo. Entonces ya ahí sabía, yo tengo que decirle, ¿cómo hago? Entonces lo llamé y le dije, quiero verte esta noche porque quiero que sepas lo que he estado orando y lo que he estado pensando. Y dije, hoy le voy a decir que lo amo. Ya él me había dicho que me amaba, mucho antes de eso. Cuando él me dijo, yo le dije, yo te tengo que decir que yo te amo porque yo no te puedo decir eso ahora. Pero en ese momento yo sabía que tenía que decir que yo lo amaba. Y esa noche fue que lo hice, pero wow, casi al final de la noche, de los nervios, todos los nervios que tenía. Y por fin se lo pude decir. Y ese hombre estaba tan feliz, bueno, saltaba por todo ese parqueadero. Qué Porque salimos a lindo. comer, salimos a la playa y no pude decirle en la playa. Después fuimos a comer y no pude decirle en el restaurante. Y ya saliendo del restaurante el Señor me dijo, ok, ya dile, por favor. Porque ese hombre se va a morir. Se va a morir. Bueno, estaba tan feliz, yo creo que flotó hasta la casa de lo feliz que Qué estaba. Fue lindo, hermoso. qué Y en lindo. realidad ha sido una relación tan hermosa. Tenemos 24 años de casados 24. y 5 hijos. Eres Sí, una dura, somos valientes. súper valiente. Y todos son seguiditos. Seguiditos, cada 2 años prácticamente. Los 5, Qué sí, tremendo. Bueno, tuviste ayuda con tu mamá, con tu familia aquí. siempre. Mi Gracias mamá a siempre Dios. me decía, si es para el Señor, dale, yo te ayudo. ¿Vas a hacer algo para el Señor? Dale, yo te cuido a los niños. En ningún momento he tenido falta de ayuda. Todo Qué lo que el lindo. Señor me ha dicho que haga, he podido hacerlo sin ningún problema, siempre teniendo personas que me han apoyado para poder hacer todo la voluntad del Señor. Por eso Qué hay que ser lindo. obediente. Qué lindo, qué lindo. Wow, qué historia tan espectacular. Entonces, ¿qué pasó después? Se casaron. Nos Se casamos y casaron. ahí entonces, ¿sabes qué? El grupo de jóvenes es tuyo. Yo lo he hecho hasta ahora, pero ahora eres tú, mi hermano, porque para esto estás aquí. Y entonces comenzó mi esposo Él a tomó pastorear el los rol de... jóvenes. Yo lo ayudaba con las muchachas y obviamente ahí su mano derecha y yo también llevaba las finanzas en la iglesia. Entonces estaba bien involucrada en todos los aspectos del ministerio y ahí el Señor nos usó de muchas maneras y comenzamos un evento que se volvió algo bien grande en el sur de la Florida,
un evento que le pusimos, en ese tiempo estaba de moda Planet Hollywood, tú Ajá. sabes, todo eso como estaba de moda, y el Señor nos instó a abrir un evento para alcanzar jóvenes que se llamaba Planet J, Mm, J de Jesús. Ay, no de wow. J de mi esposo. La gente decía, Planet J, J de tu esposo. No, Planet J de J de Jesús. Planeta Jesús. Entonces, el primero que hicimos llegaron 40 jóvenes. Qué lindo. Luego pasó un mes y al próximo mes llegaron 80 jóvenes. Luego pasó un mes y al próximo mes llegaron 150 jóvenes. ¿Y qué hacían con los jóvenes? Oh, ¿qué no hacíamos? ¿Qué no hacíamos? Las locuras más grandes que te puedes imaginar, porque hacíamos lo que sea para lograr la atención de los jóvenes y para que conocieran al Señor. No sabes cuántos jóvenes hoy en día son pastores y líderes de iglesias por todo el sur de la Florida que Wow. fueron a Planet J y entregaron su vida a Cristo en Planet J. Wow, qué Ujú. lindo, qué lindo. Entonces ahí comenzaron 150, después comenzó a hacer. 250, 350, llegamos a tener 500 jóvenes en un edificio donde no cabían 500 jóvenes. Wow. Y venían de todas partes, de iglesias de todas partes venían los jóvenes. Las iglesias estaban tan contentas con lo que estábamos haciendo que se llevaban a sus grupos juveniles para allá. Y ahí conocieron muchos jóvenes al Señor. ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Cómo La se llama iglesia se llamaba Buenas Noticias de Fe en ese tiempo, tiempo. hoy se llama Vertical. Ok. Pero fue una bendición muy grande porque mi papá, como era el pastor, nos dejaba que hiciéramos lo que nosotros quisiéramos. Wow. Teníamos libertad total. Qué Eso lindo, fue maravilloso. Y qué lindo es tener libertad qué total. lindo. Y nos gustaban mucho las misiones. Yo, cuando primero conocí al Señor, antes de casarme, yo lideré un grupo de un viaje misionero, un grupo de personas a Cartagena. Y muchas personas conocieron al Señor en ese primer viaje que hice cuando yo prácticamente casi ni conocía al Señor. Yo no sé ni yo cómo hice eso, pero Wow. siempre sabía que Dios quería que yo le hablara a otras personas de Él. Sí. Yo sabía que eso tenía que hacerlo. Era como algo que yo no podía controlar. Era un anhelo y un deseo tan grande dentro de mí de ministrar a las personas. Entonces siempre muchas misiones. Hemos ido a diferentes países y nuestros jóvenes iban a más países todavía. Mejor dicho, levantamos unas generaciones bien preciosas que todos están sirviendo al Señor hoy en día. Wow, Ujú. qué lindo, qué lindo. Y que después estabas en donde tus papás nacieron los bebés. Ujú. Son ¿cuántos niños? Son 5, son 3 Tres varones varones y 2 niñas. niñas. Yo desde chiquita siempre decía que quería tener 5 hijos. Mi esposo desde chiquito siempre decía que quería tener 5 hijos. Ay, qué bueno. Pero cuando nos casamos dijimos, no, 3 nada más. 3 está bien, Mm, porque es que 5 es bastante, mm. ¿verdad? Decíamos así. Pero pasaron los 3 y los 3 fueron varones. Y mi esposo quería hembra desde el principio. ¿Tú sabes todos los hombres quieren varón? Todo, No, mi esposo. Mi esposo no, mi esposo quería hembra. niñas. Y puros varones, 3 de seguido. Entonces ya él me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo quiero tener más, pero yo te lo voy a dejar a ti la decisión porque tú eres la que tienes que cargar ese bebé. Y yo le decía, pero es que puedes, en ese momento estaban los niños corriendo por toda la casa. Yo le dije, es que puedes tener otro de esos. Puedes tener otro varón. Entonces, ¿qué hacemos? No, no importa, pero si fuera yo intentara una vez más. Entonces yo le dije, bueno, Señor, yo tuve una conversación con el Señor. ¿Tú alguna vez has tenido una conversación con el Señor? Yo le dije, mira, Señor, voy a hacer un trato contigo. Yo no quiero tener más hijos. Yo estoy bien con mis 3 varones. Pero si tú quieres que yo quede embarazada, tú me vas a confundir, porque yo era bien regular. Yo era bien regular y yo quedaba embarazada cuando yo quería quedar embarazada. Y yo le dije, tú me vas a tener que confundir porque yo no voy a hacer nada para ayudarte. Si tú quieres que yo quede embarazada es porque tú me vas a confundir. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Yo no sé qué pasó. Él me confundió de alguna manera porque yo estaba haciendo lo que yo siempre hacía y yo no quedaba embarazada. Y yo quedé embarazada. Entonces, para nuestra gran sorpresa, era una niña. Ay, qué lindo. Así que qué bella, gloria a Dios. Yo iba a un viaje misionero a Colombia y yo estaba embarazada y yo decía, ¿cómo le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Y yo siempre le decía a mi esposo, ¿será que esta es la voluntad de Dios? Que tengamos otro niño, porque es que nosotros habíamos dicho que 3 nada más. Pero yo me tocaba la barriga y yo decía, Señor, ¿qué nombre le ponemos? Y comenzamos a mirar nombres y nos tropezamos con un nombre, Joela. Joela, ay, ese nombre me gusta. Y me fui al viaje misionero en Cartagena. Tenía 20 años de conocer a Cristo. Wow. Y fuimos a Cartagena y nos ganamos muchas almas para el Señor, yo con mi barriga. Wow.
Y en ese viaje el mundo de mi familia me preguntaba, ¿cómo le vas a poner a la niña? Y yo decía, bueno, no sé, pero me gusta un nombre, Joela. Joela, ¿qué significa eso? Yo no sé. Todo el viaje estuvimos así, yo no sé. Cuando regresamos acá a Estados Unidos, yo me meto en la computadora a ver qué significa Joela, y Joela significa Dios está dispuesto. Wow. Así que a lo mejor tú no estés dispuesta, pero Dios sí está dispuesto. Siempre. Y esa conversación que tuve con el Señor, le dije, tú me vas a tener que confundir. Pues Él me confundió, porque eso era lo que Él quería para nosotros. Y esa niña nació, inmediatamente me llevaron a la sala de operación y me ligaron las trompas. Y aún así quedé embarazada con la quinta. Porque Dios quería 5. El número era 5. Era 5. Y esa quinta es un amor. Un momento, stop. Te ligaron. ¿Cómo pasó eso? Bueno, algo no quedó bien ligado. Yo no sé qué pasó, pero de pronto estoy yo en la casa y me llama alguien y me dice, mira, ¿qué consejo le das a una muchacha que está embarazada y está estreñida y no puede ir al baño? Entonces yo comencé a darle consejos a esta chica y de pronto le digo yo, oye, ahora que estoy hablando contigo, yo me siento embarazada. Y dice, ay, eso es imposible. Y yo le dije, sí, yo sé, pero me siento muy embarazada, estoy muy cansada, etcétera. Entonces yo llamé a mi esposo y le dije, mira, yo estaba hablando con esta niña y yo me siento embarazada. Y dice, eso es imposible. Y yo le dije, sí, yo sé. Y me dice, mira, yo estoy aquí en la droguería, voy a comprarte un test para ver si estás embarazada y así tienes tu mente en paz. Y ya, y yo le dije, sí, es verdad. Bueno, sí, tráelo. Sí, mira, compra uno, te dan uno gratis. Entonces llega a la casa con la caja y preciso, ¡pum! Positivo. Y yo, no, esa está rota, vamos a buscar la otra. Cojo la otra, ¡pum! Positivo. Y nos sentamos, wow, Señor. Pero te voy a contar algo. Cuando nació Joela y me ligaron las trompas, me estaban llevando en la camilla y mi esposo estaba al lado de mí. Y yo adentro en mi corazón, yo decía, qué triste que yo no le di una hermanita a mi hija. Porque yo amo tanto a mi hermana y yo dije, qué triste que yo no le di una hermanita a mi hija. Y yo pensé en mi mente, pero si por alguna razón, Señor, tú me dieras una hija, no que yo la iba a tener, yo estaba pensando como una adopción, como una cosa que viniera de otro lado, pero si por alguna razón tú me das otra niña, yo le pusiera a Daza. Entonces cuando quedé embarazada ya yo sabía que iba a ser niña y yo sabía que se iba a llamar a Daza. Ya tú tenías el nombre. Ya yo sabía. Ay, qué lindo es Dios. Así que, mira, uno hace planes, ¿verdad? Pero el Señor es el que tiene la palabra final. Sí. Y eso es lo que Él quería. Y qué lindo que nuestra vida en Cristo es como una gran aventura. Uno no sabe, los que están caminando en el Espíritu son como el viento. Un momento están aquí, en otro momento están en otro lugar. Pero déjate llevar por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Déjate llevar por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Todo lo que Él anhela y lo que Él quiere, déjalo que Él lo haga. Y tú simplemente ve con ese fluir del Espíritu. Y así ha sido toda nuestra vida. Qué lindo. Seguir el fluir del Espíritu. Qué lindo. Cuéntame de tus hijos. Wow. Mejor dicho, cuéntame de tus hijos. Yo no voy a decir nada. Me encanta. Mira, qué hermoso tener 5 hijos. Y qué lindo. Yo siempre quería varones, pero qué lindo que tengo niñas. Pero tengo que contarte que el que les plancha el cabello es mi esposo. Porque él es el que es bueno con esas cosas. Wow. Por eso quería niñas, él le gusta. Pero ha sido una bendición tan grande tener varones y tener hembras, tener ambos. Y me los he gozado en cada etapa. Me he gozado el ser madre. Siempre uno tiene ese conflicto cuando uno está en el ministerio de que, wow, tengo tantas cosas en el ministerio y tengo mi familia y ¿será que yo puedo balancear todas las cosas? Y yo trabajaba también como terapista ocupacional. Yo soy terapista ocupacional y yo trabajaba en un hospital, aunque después de que nació mi primer hijo nunca trabajé tiempo completo, más nunca trabajé tiempo completo. Porque yo sabía que quería estar con ellos. Y siempre me los cuidaron mi familia, mi mamá, mi hermana, y nunca trabajé más tiempo completo. Pero yo decía, qué lindo es tener hijos, pero uno tiene como ese dilema siendo involucrado en el ministerio. Pero te digo algo, le doy tantas gracias al Señor que siempre le dije sí al Señor. Y ellos vieron eso y crecieron así. A veces personas hasta me criticaban. Porque mira, esas
hace tanto y siempre está tan involucrada y a veces los hijos, mira, en la iglesia a las 5 de la mañana en los ayunos, mis hijos ahí durmiendo en la banca. Sí, sí. Tú sabes, en una vigilia mis hijos ahí dando vueltas en la iglesia. Mis hijos vivían en la iglesia, iban con nosotros a los viajes misioneros, estaban metidos en todo, pero estoy tan agradecida por el Señor que yo hice eso, Sí. de que ellos vieron esa vida, porque ellos están siguiendo nuestro ejemplo. Ahorita esa es la vida de ellos. Esa es la vida de ellos. Lo que Dios está haciendo en mis hijos ahora es tan maravilloso. El verlos crecer en cada etapa es tan maravilloso. El tener esos momentos enseñables con tus hijos, cuando Dios te da oportunidad de ministrarle algo importante, el parar y escucharlos y el darles una palabra de parte del Señor. El tener ese instinto de madre y saber que algo no está bien y ministrarles de parte de la palabra de Dios. Todo eso ha sido nuestra vida con el Señor, con ellos. Y ellos han visto eso y han crecido firmes y fuertes en el Evangelio. Siempre ahí pegaditos del Señor, involucrados en todo. Ellos decían, mami, ¿hoy es iglesia o colegio? ¿Hoy es iglesia o escuela? ¿Cómo es la cosa, mami? Porque siempre estaban o en algo del Señor o estaban en la escuela. Qué lindo. Pero siempre divertido, siempre hacíamos todo muy divertido para ellos. En ningún momento mis hijos decían, ay, yo no quiero estar aquí en la iglesia. Al revés, teníamos que sacarlos, apagar las luces, ya vámonos para la casa, porque anhelaban estar involucrados en las cosas del Señor como nosotros. Qué lindo. Y se divertían y veían la mano de Dios en las vidas de las personas. Entonces, qué lindo es hacer crecer tus hijos en el Señor y no que ellos sean lo más importante. Sí. Escúchame, no hagas que todo lo más importante sean tus hijos. Lo más importante es Cristo, es el Señor. Yo no te estoy diciendo que no hagas cosas buenas por ellos y que les dediques tiempo. No me malentiendas. No, es que pongas al Señor de primero en todo y tus hijos van a ver tu ejemplo. Yo siempre les he dedicado tiempo. Los cumpleaños siempre es muy especial para cada uno. Hago cosas que quizás no hace otra gente, siempre teniéndolos a ellos en mente, pero siempre trayéndolos con nosotros en todo lo que Dios estaba haciendo. Y vimos a nuestros hijos crecer firmes, fuertes. Si alguna persona decía, ay, pero esos son hijos de pastores, ay, a veces hay hijos de pastores al fin, reprendo esas palabras. Eso no va con mis hijos. Eso no es para los míos. Y siempre ahí firmes con ellos. Y no les voy a decir que mis hijos son perfectos, que nunca cometen ningún error, pero mis hijos han sido bien enfocados y bien centrados, bien arraigados y bien cimentados por habernos visto a nosotros y porque nosotros hicimos que la vida en Cristo fuera algo bueno, algo divertido, algo de gozo. Tiene sus momentos difíciles, pero que sea algo de gozo, algo de paz, algo de alegría. Y ellos han vivido momentos también tristes en el ministerio con nosotros, pero ellos han recibido todo porque tienen sus ojitos. Siempre los enfocamos otra vez en el Señor. Y eso es lo que tú tienes que hacer con tus hijos. Enfocarlos en Cristo, en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los guíe, siempre mostrándoles así. Y ellos van a seguir el ejemplo nuestro. Amén, así es. Así es. Cuéntanos qué los trajo a Wellington. Wow, Esa historia es hermosa. Esa historia es algo increíble porque en realidad nosotros estábamos muy felices como pastores de jóvenes, siempre ayudando a mi padre en el ministerio, mi hermano y mi hermana también, cuñado, cuñada, todos involucrados en el ministerio, todos sirviéndole al Señor, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque no es solamente en las 4 paredes del edificio, hay que salir. Hay que salir. Eso de estar en las 4 paredes, eso no es suficiente. El Señor nos quiere allá afuera, porque allá afuera está la misión. Y el Señor quiere que nosotros, esa es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es la gran misión, compartir el mensaje del Evangelio con las otras personas. Entonces siempre estábamos así, con nuestros ojos en hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor comenzó a ministrarnos que quizás iba a haber un tiempo en que nosotros íbamos a dirigir una iglesia, quizás en un futuro, y comenzó a darnos confirmación. Poco a poco comenzó a darnos confirmación en un periodo de 7 años. Yo creo que tomó mucho tiempo también porque nosotros no somos personas que queremos hacer las cosas a la ligera
o que queremos hacer las cosas en nuestra propia carne, Mm. porque, ay, sí, ya yo pienso que yo estoy listo. No, no era más porque el Señor era el que iba dirigiendo cada uno de esos pasos y comenzó a mostrarnos qué teníamos que hacer para ir donde teníamos que ir y nos reveló dónde teníamos que ir, cómo íbamos a hacer, cuándo debíamos hacerlo, qué era lo que debíamos hacer. Wow. Y poco a poco, como un rompecabezas que se iba formando, comenzamos a ver todo bien claro hasta el punto que dijimos, ya pronto va a ser desobediencia el no irnos. Wow, tremendo. Ujú. ¿Cómo fue eso? Bueno, Como cuando tú hablas de el Señor nos mostró a dónde. ¿Cómo amén. Qué bueno. fue eso? Qué lindo que dices eso, porque en realidad eso es lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. Y yo creo que muchos cristianos hoy en día no se dejan llevar por el Espíritu Santo, no se dejan guiar por Él. Y eso es tan importante. ¿Para qué el Señor nos dio el Espíritu Santo? Para guiarnos, para hacer lo que Cristo hacía, ¿verdad? Porque ya Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero nosotros ahora somos los pies y las manos de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y el Espíritu dentro de nosotros nos insta a hacer lo que Jesús hacía. Si ahora mismo yo me tropiezo con alguien que está enfermo, yo no puedo decirle, Jesús, baja del cielo, ven, toca a esta persona y sánala. No, el Señor dice, no, yo te puse ahí para que tú pongas la mano en esa persona y esa persona sane. Pero es a través del Espíritu Santo, a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces mis hijos crecieron así. Nosotros crecimos así en ese caminar y comenzó el Espíritu Santo a dirigir cada paso que estábamos tomando. Y el Espíritu Santo nos comenzó a mostrar. ¿Cómo muestra el Espíritu Santo a alguien que haga algo? A veces por sueños. Y yo tuve un sueño. El Señor me dio un sueño de que algo iba a suceder. Mi esposo tuvo un sueño esa misma noche. Fue algo maravilloso. Comenzó el Señor a mostrarnos de que quizás algo iba a suceder. Y fuimos a un lugar de retiro donde mi esposo iba a ministrar y había otra persona ministrando también. Y en ese momento el que estaba ministrando comenzó a orar por las personas y yo le dije a mi esposo, vamos a pasar al frente. Y él dijo, sí, vamos. A lo mejor el Señor nos da una palabra fresca, algo bien lindo para refrescar nuestra alma. Y cuando pasamos al frente, esa persona estaba orando fervientemente por todas las personas. Y cuando llegó donde nosotros, simplemente nos puso las manos y dijo la palabra blueprints. Y se fue y siguió orando por el resto de la gente. Y nosotros nos quedamos así como que, wow, pero sabíamos que tenía significado. Nos sentamos en la silla, ¿qué crees tú que significa eso? ¿Qué crees tú que será eso? Blueprints, los planos de un edificio son los blueprints. Wow. Blueprints. ¿Qué tenemos? ¿Nosotros será que Dios nos va a dar un edificio nuevo para la iglesia? ¿Será que nosotros tenemos los blueprints de algo? ¿Los planos de algo? Entonces regresamos hasta la casa porque era por allá por Tampa. Regresamos todo el camino pensando en qué significaba eso, pero sabíamos que tenía un significado. Y el Señor entonces siguió mostrándonos esa palabra más adelante. Decidimos que debíamos dar los blueprints que teníamos, los planos que teníamos de trabajar con jóvenes, porque siempre habíamos trabajado con jóvenes. Y comenzamos a ministrarle a otros pastores de jóvenes, líderes de jóvenes, enseñarles lo que nosotros habíamos aprendido. Ya en ese momento teníamos 500 jóvenes asistiendo a los retiros. Era algo lindo, venían jóvenes de otros países, venían jóvenes de otras iglesias. Mejor dicho, era algo espectacular que Dios estaba haciendo en esos retiros que hacíamos. Y comenzamos a mentorear a otros líderes de jóvenes. Pero pronto sucedió algo en esos 7 años después de esa primera vez que oímos esa palabra, y fue que una señora me llamó y me dijo, Mari, yo quiero que tu esposo le ministre a un muchacho que es hijo de una amiga que se quiere suicidar. Está teniendo toda clase de problemas y ha intentado suicidarse varias veces. Entonces, yo sé que tu esposo es bien bueno con esos casos difíciles de jóvenes que están pasando por cosas bien duras y yo quiero que él le ministre. Yo le dije, claro que sí, absolutamente. Ella dijo, yo le pago la gasolina. Y yo le dije, pero ¿para dónde vas a mandar a mi esposo? ¿Dónde es esto? Y dice ella, es en West Palm Beach. Y ya el Señor nos había mostrado que Él quería hacer algo con nosotros acá en West Palm Beach. Qué lindo.
Entonces cuando mi esposo vino solo, era en Loxahatchee, que el muchacho vivía. Y mi esposo llegó hasta su casa y le ministró al muchacho, le ministró a la familia. El padrastro del chico le dijo a mi esposo, estoy tan agradecido contigo porque tú viniste aquí, te quiero regalar algo. No te vayas, espérate que te voy a regalar algo. Y se fue a otro lugar en su casa y regresó con una caja así grande que era como un estudio bíblico con CDs, con notas de una cantidad de pastores de todo el país. Pastores muy bien reconocidos. Y el estudio se llamaba Blueprints for Life. Oh my gosh. Cuando él llega a la casa y él me muestra eso, yo digo, wow, los planos de la vida. O sea, el estudio era cómo una persona podía descubrir para qué había llegado a esta tierra, el plan que Dios tenía para esa persona. Pero eso era lo que nosotros habíamos estado haciendo por 20 años con los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes tenemos hoy en día que fueron nuestros jóvenes que hoy en día son doctores, trabajadores sociales, maestros, evangelistas, pastores? Y eso era lo que estábamos nosotros ayudando a los jóvenes a hacer. Pero el Señor nos estaba diciendo, ahora lo van a hacer con todas las personas, no solamente jóvenes. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Que ustedes vayan y les enseñen a las personas a descubrir para qué están aquí en la tierra. Qué lindo. Entonces dijimos, ok, Señor, esto es. Y bueno, la última vez que oímos esa palabra en esos 7 años fue en la conferencia de adoración en Christ Fellowship, aquí en español. Eso fue, fuimos a la conferencia de Christ Fellowship que estaba hablando Frank López. Okay. Era uno de los speakers. Ya en el South Campus, sí. Entonces estuvimos allí, cuando mi esposo me dijo que era Frank el que iba a estar ministrando, yo le dije, tenemos que ir, porque Frank nos había profetizado años antes de eso que nosotros íbamos a tener nuestra propia iglesia. Wow. En años anteriores, él había estado de visitante en nuestra iglesia para ministrar, y cuando él llegó a la iglesia, él dijo, ¿qué iglesia más hermosa? Tu papá ha hecho un buen trabajo aquí. Y nos miró a mí y a mi esposo y le dijo a mi esposo, ¿dónde está tu iglesia? Y mi esposo le dijo, es esta, donde tú estás parado. Y él le dijo, no, esta no es tu iglesia. Dios tiene una iglesia para ti y esta no es. Entonces ya sabíamos, pero todo eso lo habíamos guardado en el corazón. Esas fueron palabras que recibieron. Exacto, las recibimos y simplemente seguimos caminando. Cuando llegamos a esa conferencia y le dijimos a Frank que era en algún lugar por aquí, por esta área, no sabíamos dónde, él dijo, ok, vamos a orar, yo voy a orar por ustedes. Y entonces en ese momento él llamó a su pastor de adoración que estaba ahí con él, y los 4 nos agarramos de las manos. Yo me acuerdo que las mujeres estaban limpiando, pasando la vacuum en la iglesia porque ya se había acabado la conferencia. Sí, claro. Y nos agarramos de las manitos los 4 y ellos comenzaron a orar. Y comenzaron a orar cosas que solamente mi esposo y yo podíamos saber. Cosas que solamente Dios sabía, las preguntas que nosotros teníamos, las dudas, y el Señor comenzó a responder todo en la oración. Él decía, y la iglesia va a ser así, y esto va a pasar, y va a ser asado. Y nosotros nos mirábamos así. Nos mirábamos mientras ellos oraban, estábamos maravillados. Y entonces comenzó a orar el pastor de adoración de él. Y comenzó a orar fervientemente y dijo que esta iglesia va a ser historia en una cantidad de cosas. Y en ese momento paró en la mitad de la oración y dijo, wait a minute, espera un momento. Y él tenía los ojos cerrados y él hacía, estoy viendo, veo blueprints por todas partes. Y yo me comencé a reír. Mi esposo y yo nos miramos porque era imposible que ellos supieran ni siquiera esa palabra. Es una palabra que ni siquiera es una palabra común. Pero es que así es que habla el Espíritu Santo. Así es. Y cuando uno es sensible a su voz, entonces uno entiende lo que Él quiere hacer. Y Él nos había estado guiando paso por paso. Tenemos que ser sensibles al Espíritu. Ya sabíamos que era aquí. Si te contara todas las cosas que el Espíritu Santo ministró, son maravillosas. Llegó el momento que ya teníamos que venirnos. Y cuando decidimos por fin, que fue también muchas circunstancias bien específicas, que todas eran orquestadas por el Señor, cuando llegamos por fin, nuestras tarjetas de pastor que teníamos de la iglesia allá en Broward se vencían
en enero del 2015 y nuestra iglesia comenzó aquí en Wellington en febrero del 2015. Wow, qué lindo. Ese es el Señor. Él va guiando todo. Y cuando tú escuchas su voz y sigues todo lo que el Espíritu Santo te dice, Él va a abrir todas esas puertas. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Muchas gracias, Mari, por qué historias tan espectaculares. Entonces, ahorita inauguraron la iglesia, Sí. febrero del 2015, y cómo han pasado 5 años. Sí, quiero Hace decir 5 algo años, porque claro el que sí. Señor me está instando Sí. a decirlo y quiero mirar un momentico en la cámara. El Señor me está mostrando que Él está sanando a alguien del oído derecho. Así que no sé si estás teniendo algún problema, se te metió agua, has estado teniendo dolor, no sé qué es lo que es, pero en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias ahora mismo. El Señor me está mostrando que es una mujer, no sé quién es, pero en el nombre de Jesús, ahora mismo mandamos a ese oído que sea sano. Y si hay líquido allí, en el nombre de Jesús, fuera y que en este momento se seque ese líquido. Y Señor, gracias porque tú sanas a mi hermana ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pastor Mari, qué espectacular es caminar con el Señor. Yo me quedo asombrada. Qué lindo y ver una familia, el hecho, toda la familia en el mismo espíritu, en el mismo sentir, todos para adelante, llevando la palabra. ¿Qué pasa cuando abren la iglesia? Wow, ¿qué te digo? Es una de las cosas más hermosas que hemos hecho en la vida y la cosa más difícil que yo he hecho en toda mi vida. Muy duro, muy duro. Cuando estuvimos con la organización que nos iba a ayudar para comenzar la iglesia, que es una organización que se llama ARC, cuando estuvimos en las oficinas de ellos y en su conferencia que fue en Alabama, cuando nos dieron la aprobación de que nos iban a ayudar financieramente y apoyarnos también con todo lo que necesitáramos en cuanto a la logística de todas las cosas, nos hicieron prácticamente una interrogación de nuestro matrimonio. Nos dijeron, ¿cómo está su vida sexual? ¿Alguna vez han cometido adulterio? ¿Cuál fue la última pelea que tuvieron? O sea, lo que te puedas imaginar, nos interrogaron por un tiempo largo para ver todas nuestras respuestas. Y al final nos dijeron que esto iba a ser lo más difícil que nosotros haríamos en nuestra vida y que si nuestro matrimonio no estaba sólido, esto podría acabar con nuestro matrimonio. Entonces nosotros sabíamos que íbamos para algo que no iba a ser fácil. Wow. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero al mismo tiempo es como que Dios pone un fuego detrás de ti de que te tienes que mover y te pone ese fuego sin tú ni siquiera saber a lo que vas 100%. Pero eso se llama fe. Eso se llama fe. Y he aprendido en estos 5 años y antes de venir, un poquito antes, de que en realidad lo que la palabra de Dios dice es verdad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, no vamos a lograr nada para el Señor. Y si no damos pasos de fe, Él no se encuentra con nosotros cuando damos ese paso de fe. Entonces fueron 20 años viviendo así esa vida de fe, dando pasos de fe. Dios nos llevó a lugares maravillosos en esos años. Mi esposo comenzó con la banda de Contagious y viajó el mundo entero con el grupo. Nosotros íbamos a viajes misioneros, los viajes misioneros nos llevaron a estar detrás de las cámaras de enlace, a donde transmitimos a millones de personas nuestras obras de teatro y ministramos a millones de personas. Todas esas cosas el Señor iba guiando paso a paso a través de su Espíritu Santo. Entonces, el venir aquí, sabíamos que iba a ser difícil, pero ya el Señor había dicho que diéramos ese paso de fe. Y había sido hasta ese momento el paso de fe más grande que habíamos dado en nuestra vida.
Quizás hay personas que han dado pasos de fe mucho más grandes que eso, ¿verdad? Sí. Pero para nosotros era el más Era el grande grande. que habíamos dado, porque estábamos dejando mi familia con la cual habíamos ministrado por 20 años y nos veíamos prácticamente todas las semanas. Muchas veces trabajábamos hombro a hombro en el ministerio y ahora eso no iba a ser así. Entonces iba a ser diferente. Y sabíamos que íbamos incluso que tener que hacer algo diferente de trabajo, porque íbamos a estar preparando un equipo. Sí. Y para preparar un equipo para la iglesia, tú tienes que dedicarle tiempo. Yo sabía que no podía trabajar tantas horas en el hospital, tenía que hacer un negocio más desde mi casa, tenía que hacer algo diferente para yo poder apoyar las finanzas de nuestro hogar. Y sabíamos que financieramente tampoco iba a ser fácil, porque financieramente no iba a ser lo mismo que era en ese momento. Y con 5 hijos, todo eso requería fe. Bastante fe. Con 5 hijos, sobre todo. Con los niños que siempre uno, de mamá, uno lo piensa, Sí. pero cuando el Señor llama. Sí, y el Señor puso todo en su lugar. Me tropecé con unos doctores naturales, comencé un negocio diferente, algo que podía hacer más desde la casa, desde que yo podía seguir ayudando a la gente con su salud, lo que me apasiona en mi trabajo, pero lo podía hacer más desde la casa para poder formar ese equipo ministerial y poder dedicarme más al ministerio. Dios siempre encuentra una manera. Y si damos ese paso de fe, y si tú das ese paso de fe, te lo digo, que Dios se encuentra contigo cuando tú des ese paso. Pero Dios no hace nada hasta que tú des el primer paso. Porque Dios es así. Él quiere ver que tú tienes fe y eso le agrada. Es más, cuando tú no sabes 100% lo que va a pasar, es cuando a Dios más le agrada. Cuando sabemos todo por X o Y razón, yo no sé, algún día le preguntaré, entonces no le agrada, pero si tú verdaderamente das ese paso de fe, eso pone a Dios tan gozoso. Acuérdate de Jesús, cuando el centurión tenía un siervo enfermo y él le dijo, está enfermo mi siervo, y el Señor iba para la casa y le dice, Señor, no tienes ni que venir a mi casa, basta una palabra tuya para que sea sanado. Y el Señor dijo, espérate, ¿este de dónde es? ¿De qué planeta es? Porque esta fe es maravillosa y eso es lo que el Señor quiere de ti. Fe, que des pasos de fe. Cuando Él te dice que hagas algo, hazlo. Si tienes esa persona en el trabajo y el Señor te dice, cómprale un libro, háblale del Señor, ora por su hombro, ora por su rodilla, háblale de Cristo, hazlo. Toma ese paso, da ese paso de fe. Hazlo porque Dios se va a encontrar contigo allí y cosas maravillosas van a suceder. El Señor te dice, quiero que vayas a tal país y quiero que vayas a un viaje misionero. Vete a ese país. Haz lo que el Señor te muestre. Haz lo que Él diga. Da ese paso de fe y tú vas a ver que el Señor se encuentra contigo y te provee todo lo que necesitas. Así es. Viene con todo. Con todo. Con todo. Gracias, Señor. Mari, yo quisiera saber, eres una mujer tremenda de Dios, una mujer tremenda, con mucha fe. ¿Qué palabra es tú? Resuena todo el tiempo en tu corazón. Has hablado de varias palabras, pero ¿qué caminas con esa palabra? Que hace eco así y retumba en tu cabeza siempre desde que te levantas. ¿Qué palabras? Wow, la pasión que el Señor ha puesto en mi corazón en realidad siempre es que Él nos mandó a que hiciéramos discípulos. Esa es la gran comisión. Y eso es para todo cristiano, fíjate, eso no es para los que tienen llamado de pastor o que son evangelistas o profetas o lo que sea. No, eso es para todo cristiano. Y a mí me apasiona el hacer discípulos. El que las personas lleguen al conocimiento del Señor, pero vayamos caminando con ellos hasta que estén maduros, fuertes y firmes en Cristo. Porque el Señor no nos llamó a ser conversos. Él dijo que tenemos que hacer discípulos y enseñarle todas las cosas que Él enseñó. Y Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él dijo que Él nos daría el poder para que nosotros pusiéramos las manos sobre los enfermos y sanaran, para que echáramos fuera demonios. Él nos dijo que hablaríamos en otras lenguas
y Él nos envía para esto. Nosotros no podemos permanecer en casa, no podemos permanecer sin hablarle a la gente, no podemos permanecer sin ministrar, sin hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quizás unos a un nivel diferente que otros, pero yo te pregunto a ti, ¿a quién estás discipulando tú ahora? Porque solamente que discipules uno, mira, ese uno puede salir y ganarse miles, pero es que nosotros demos ese paso. Y eso es lo que en realidad estamos haciendo. Estamos levantando líderes, levantando personas que sean discípulos que hagan discípulos. Discípulos que hagan discípulos. Y no es fácil porque la mentalidad en los cristianos en este país se ha puesto muy cómoda. El evangelio, es más, esta pandemia ha hecho que la gente se dé cuenta de muchas cosas en su relación con Dios. Y yo pienso que Dios en este momento en realidad está moviendo al cristiano común y corriente, a hacer lo que Jesús hacía. Y es por eso que el Señor nos da el Espíritu Santo, para que podamos hacer lo que Jesucristo hacía, al nivel que el Señor te ponga a hacerlo. A lo mejor yo voy a discipular 20, 30, a lo mejor tú vas a discipular 1 o 2, pero es así que el Señor quiere. A mí me gusta escribir obras de teatro, a mí me gusta escribir, me fascina escribir, a mí me gusta hacer tantas cosas, me apasiona la salud, enseñar a las personas cómo vivir una vida saludable, todo eso me apasiona, pero la gran comisión es hacer discípulos. Entonces yo tengo que usar todo lo que el Señor me dé como herramienta en mis manos para yo hacer discípulos, porque ese es su anhelo, ese es el latir del corazón de Dios. El Señor no nos va a preguntar cuántos edificios levantaste, cuántos ministerios tuviste, cuántos programas hiciste, porque Dios no ama programas, Dios no ama edificios, Dios no ama ministerios, Dios ama a la gente, Dios ama a los seres humanos. Y Él quiere que lo conozcan a Él y que caminen en Él. Esa es mi pasión. Y el Señor ha puesto en mí un deseo de enseñarle también a los cristianos y en especial a las mujeres cómo vivir una vida saludable. Porque la gente cristiana está tan enferma como la gente del mundo. Y eso simplemente no puede ser. Nosotros tenemos que caminar en salud divina. Porque tenemos mucho que hacer. Sí. Tenemos mucho que hacer. El Señor espera de nosotros que nosotros seamos sus pies y sus manos. Que nosotros hagamos ese trabajo que tenemos que hacer porque ya Él no está aquí para hacerlo. Por eso puso su espíritu en nosotros. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Mi esposo y yo estamos dedicados a levantar discípulos que hagan discípulos y entrenarlos para que estén firmes y fuertes en el Señor y puedan entonces liderar a otros. Y el Señor hizo eso en 18 meses con sus discípulos. Entonces tenemos que hacer lo mismo con otras personas para que siga regándose. El West Palm Beach, cuando nosotros llegamos aquí, nos enteramos que West Palm Beach es la ciudad en todo Estados Unidos que hay más gente que nunca ha pisado una iglesia. ¿Cómo es posible eso? Pero es la realidad. Y nos hemos tropezado con personas aquí que literalmente no saben nada de la Biblia. A duras penas saben quién es Jesús, pero no saben nada del Señor. No saben cuál es el ministerio, cuál es el evangelio. Y nos hemos tropezado con muchos cristianos que nunca han oído del Espíritu Santo. No saben quién es el Espíritu Santo. Nunca les han enseñado. Tienen años de estar en iglesias y no les ha enseñado nadie quién es el Espíritu Santo y qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ellos. Entonces, verdaderamente, estamos con una misión bien grande. Una misión grande, sí. Wow, de ganarnos todo este condado y más allá. Porque tenemos pastores de misión que ayudamos en Nepal y también en México. Entonces, enviamos fondos a una persona en Nepal que está ganando almas para Cristo. Wow, qué lindo. De una manera tan poderosa en un país donde ahora mismo es ilegal hablar el evangelio, wow, donde pueden ponerte en la cárcel por 5 años por predicarle a una persona el evangelio. Tremendo. Así que todas estas cosas, a pesar de que la iglesia no es una iglesia gigante, está teniendo un gran impacto en el reino de Dios.
Qué lindo, qué lindo. La iglesia está ahorita en donde se reúne. Bueno, estábamos reuniéndonos en el Wellington High School, pero con todo esto de la pandemia, las escuelas han cerrado las puertas a las iglesias. Entonces el Señor nos guió a otro lugar que queda en South Jog, queda en 521 South Jog Road, aquí en West Palm Beach. No queda muy lejos de donde estábamos y es maravilloso el lugar. Es precioso y estamos viendo que ahora que comenzamos a tener servicios de nuevo, estamos viendo que la gente se está levantando de todo esto y en el nombre de Jesús es nuestro deseo continuar esa labor que comenzamos, la cual muchas personas han conocido al Señor, continuar esa labor con las personas que el Señor nos traiga. Wow, qué lindo. Y las que vayamos a buscar. Y las que vayan a buscar. Porque no solamente quedarse dentro de la iglesia, sino salir afuera, ¿verdad? Sí. Que ahora mismo eso está un poco comprometido, pero el Señor está abriendo puertas para que todo se dé de nuevo. Wow, qué lindo. Y ahorita en la iglesia, yo me acuerdo que el año pasado hice una conferencia de mujeres. ¿Eso lo haces todos los años? Bueno, eso lo hicimos por primera vez. Oh, era la primera. Así que sí, así que estaremos haciéndolo de nuevo cuando el Señor nos muestre, porque con todo esto de la pandemia las cosas se han movido un poco, pero en este momento lo que el Señor nos tiene haciendo es dando un buen fundamento a los líderes que tenemos para que entonces ellos puedan hacer más discípulos. Así que estamos en este momento trabajando con lo que llamamos foundations o fundamentos de nuestra fe, pero estamos yendo profundo en cada uno de los fundamentos. Porque encontramos que algunas de las personas que llegaron, que ya eran cristianas, como te dije ahora, en realidad no sabían evangelizar a otra persona. No sabían quién era el Espíritu Santo, no sabían qué son los dones del Espíritu Santo, tampoco sabían cosas que son sencillas pero profundas a la vez. Entonces estamos tomando esos fundamentos sencillos y estamos ahondando, estamos yendo profundo con ellos y ha sido una bendición muy grande. Qué lindo, qué lindo. No, espectacular. Hacia el east. Sí, yendo hacia el este, cuando tú te vas en la Southern, cogiendo hacia el este desde Royal Palm y Wellington, coges la Southern yendo hacia el este y doblas a la derecha en Jog Road y está ahí mismito a la mano derecha en el camino. Es un lugar precioso, es una iglesia que tiene unos edificios amarillos, pero en realidad ha sido de gran bendición para nosotros en este tiempo tan duro, tan difícil. Y fue una puerta que, verdad, el Señor fue el que la abrió. Wow. Y ustedes dan servicios en inglés y en español, ¿cierto? Estamos haciendo, en la iglesia, nuestro servicio es en inglés y tenemos audífonos para las personas que hablan español. Okay. Pero ahora durante la pandemia, como tenemos gente de la iglesia que está viendo online, decidimos en vez de hacer un mensaje en inglés y otro en español, hacer una traducción simultánea. Entonces, seguimos transmitiendo los servicios por online. Tú puedes ir al blueprintschurch.com y ahí tú puedes encontrar el servicio online. Los hacemos a las 11:45 los domingos y estamos ahí presentes y estamos online transmitiendo. Pero estamos haciendo algunas cosas un poco diferentes. Con todo esto de la pandemia, la gente se ha desconectado un poco de todo y vemos la necesidad de integrar a las personas bien. Entonces estamos haciendo cosas no convencionales en este momento en la iglesia, pero están funcionando muy bien y en realidad somos una familia. Todas las personas que estamos allí, es increíble que nos trajo el Señor a este condado, a alcanzar este condado, y la mayoría de las personas no son de aquí. El Señor las ha traído todas de afuera para ministrarle a la gente de este condado. Entonces yo no sé qué es lo que el Señor quiere hacer, pero sabemos que Dios nos trajo aquí para cosas grandes y lo que hicimos en el pasado fue maravilloso, pero sabemos que Dios tiene cosas aún más grandes para el futuro, cosas nuevas. Así es. Ay, muchas gracias, Pastora Mari. Ha sido un placer tenerte aquí. Qué bendición. Veo cómo la mano del Señor está sobre ustedes y es lindo ver todas esas historias, esos testimonios. Pastora Mari, usted en ese momento tiene alguna persona en mente que usted haya sido un mentor para mí, que haya sido un mentor para mí. Wow. Yo te voy a decir que los mentores, han habido muchos que no eran mentores que me estaban mentoreando, vamos a decir, personalmente, pero muchos que impactaron mi vida a través de los años. Wow, son muchos.
Pero te voy a decir que los que más impactaron mi vida fueron mis padres, por el ejemplo que ellos me dieron. El amor por la palabra de Dios, la pasión de servir a Dios incansablemente, incansablemente. Porque todavía mis padres dirigen grupos en la iglesia y mi hermano es el que está a cargo de la iglesia, pero ellos aún siguen ministrando y hasta el día que se mueran seguirán ministrando. Y ese ejemplo que yo he visto en ellos, esa pasión, la pasión que mi madre tiene por la salud, porque las personas sean saludables, de qué dice la Biblia acerca de la alimentación, acerca de todas estas cosas. Ella me enseñó todo eso. ¿En serio? Por eso es que yo he seguido esos pasos, a pesar de que, bueno, yo también soy terapista ocupacional y me gusta todo lo que tiene que ver con la salud. Ella en realidad fue la que inculcó en mí esa pasión de qué es lo que la Biblia dice acerca de nuestra alimentación y qué es lo que agrada al Señor. Que hagamos nosotros con este cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces solamente nos dan uno, no son dos, o sea, nos dan otro cuando ya nos vayamos al cielo, recibimos otro, pero nosotros no somos gatos, no tenemos 9 vidas ni 9 cuerpos, es un solo cuerpo que tenemos aquí y tenemos que cuidarlo y tenemos que tratar nuestro cuerpo con amor, porque el Señor dice que no sabéis que no sois vuestros, ustedes han sido comprados con un precio. Entonces, son templo del Espíritu Santo. Ya ustedes no son de ustedes. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Toda esa pasión, ella la ha pasado a mí. Y toda esa pasión por la palabra y por la predicación de la palabra es algo, el enseñar la palabra, es algo, todo eso ha sido maravilloso. Y cuando primero comencé en el Señor, que estaba jovencita, como mi hijo, de 21, 22 años, yo asistía a una iglesia antes de que mi padre abriera su iglesia. Yo asistía a una iglesia donde habían como unos 500 miembros, digamos, y en esa iglesia el pastor, yo no sé por qué, el pastor me ponía a predicar a mí. Un domingo en la mañana. Era algo extraño. Es que Dios, ¿verdad?, ha puesto personas en mi camino siempre que siempre me impulsaban, como en el Señor, a hacer cosas grandes. Sí. Como que siempre, ese pastor me impactó mucho y me dio alas para volar. Y él y su suegro, que también era pastor, ambos profetizaron sobre mí que yo iba a ser pastora. Profetizaron tantas cosas lindas que todas se han cumplido hasta el día de hoy. Entonces, son muchas personas, de personas que ustedes quizás conozcan, que están que han escrito libros, que impactaron mi vida, pero yo diría que los dos que más impactaron mi vida son mi mamá y mi papá. ¿Tú quieres decir unas palabras a tus padres ahora? Oh, wow, claro que sí. A tu papá y a tu mamá. Porque ella va a ser la primera que ve este programa. Bueno, sí, papi y mami, bueno, yo sé que ustedes lo saben, porque a cada rato yo se los digo. Y a cada rato lo digo en Facebook y lo digo en Instagram, que ustedes son maravillosos y que ustedes, ¿verdad?, han sido un ejemplo tan grande en mi vida para yo seguir. Y yo soy la persona que soy hoy en día porque el Señor ha hecho tantas maravillas y los usó a ustedes para enseñarme cómo trabajar para Cristo incansablemente, cómo descansar en Cristo incansablemente. O sea, el descansar en Él, el entregarle todas las cosas a Él, el trabajar para su obra, ha sido algo maravilloso. Y la creatividad de ustedes en todo lo que ustedes hacen, de los libros que tú escribes, de las canciones que mi mamá canta, de mi mamá danzar en la iglesia, todas las cosas lindas que ustedes han modelado a través de los años, verdad que ustedes han sido súper especiales y todo el mundo lo sabe, todos los que los conocen a ustedes lo saben, pero aprovecho este momento en este programa aquí con Verónica para decirles que los amo y que les doy muchas gracias al Señor por su ejemplo. Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Y son abuelos de cuántos nietos? Wow, imagínate, acaban de tener el primer bisnieto. Ya, el bebé que yo veo por sí, acaban de tener el primer bisnieto y bueno, mi hermana tiene 3 y mi hermano tiene 3 y yo tengo 5 y ahora nació el bisnieto. Así que ha sido algo bien lindo. Y bueno, no quiero dejar de mencionar el impacto que mi esposo ha tenido en mi vida tampoco, porque
wow, si no fuera por Jay Carrero, yo no sé. Yo soy una persona fuerte, yo tengo un carácter fuerte, soy una persona bien alegre y bien colérica, ¿verdad? Pero mi esposo es una persona muy especial que me ha ayudado a pulirme, a moldearme. Tú sabes, Dios lo ha usado de una manera tan especial en mi vida y yo lo amo mucho a él también. Y sigo también mucho su ejemplo. Y las cosas que él hace wow, me motivan a hacer más para Cristo. Y todo lo que él hace ha motivado a nuestros hijos. Y hoy en día veo a mis hijos haciendo cosas que él hace. Qué lindo. Y yo digo, wow, están siguiendo el ejemplo de su padre y de su madre. Pero bueno, así seguí yo el ejemplo de mi padre y de mi madre. Qué lindo, qué bendición es. Definitivamente tener un buen esposo, eso es es después de Cristo, la segunda decisión más importante en la vida. Y que te dé alas para volar para Cristo, que no te trate ¿cómo se dice? Que no trate de apagar los sueños que tú tienes, así como tu esposo lindo que te está ayudando aquí con este programa, porque qué lindo, ¿verdad? Que nos den alas para volar para Cristo, porque el Señor pone cosas en nuestro corazón también que debemos hacer. Así es, mi esposo es espectacular, yo le digo, tengo una idea. Él está escuchando, obviamente está manejando toda la producción ahorita, pero amor, eres espectacular. Yo le digo, tengo esta idea y él, vamos a hacerlo. Tengo esa otra, vamos a hacerlo. Y yo me enredo en varias cosas y él, tranquilo, pausadamente, esto trae tanto balance a mí. Amén, exacto. Es una cosa que yo soy así, toda... Cartagenera, al fin. Cartagenera, y mi esposo es de Bogotá, ¿no? Pero es un temperamento súper calmado, súper... Qué lindo. Se complementan ahí el uno con el otro. Tranquila. Entonces ha sido súper hermoso. Cuando yo le digo, tengo una idea, y él dice, ay Dios, ¿y ahora? Pero es tan lindo que él escucha y él, ok, y comienza a armar, comienza a hacer, y cuando vienes a ver, ya está todo armado, ya yo no me tengo que preocupar para la parte técnica, hermoso. Ya yo simplemente, Señor, ok, aquí vamos. Entonces, y son un equipo. Y ese es el matrimonio en Cristo, un equipo que le hace daño al reino de las tinieblas, ¿verdad? Y que engrandece el reino de los cielos. Y estamos levantando hijos que van a ser del reino, personas que van a engrandecer el reino de los cielos aquí, en este lugar donde estamos. Es una gran responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Sí, nuestros hijos. Sí. Tenemos dos varones, uno universitario y uno de 11, mi Tomás. Wow. Aman al Señor. Gracias al Señor. Bueno, y uno nunca sabe cómo se pueden conocer nuestros hijos y casarse. Mi hijo tiene 18. Ay, me ahorca donde me escucha. Bueno, mi hija tiene 16, va a cumplir 16. Mi hijo me dice, pero mami, tú, porque yo le dije, amor, yo oro por tu esposo. Me dice, mami, por favor, no quiero calentar ese tema. Y yo, amor, pero es que hay que orar. Sí, señor. Yo le digo, es tu segunda decisión más importante. Así es. Una buena esposa, una mujer de Dios, es lo que, o sea, van los dos de la mano haciendo lo que el Señor les mande. Entonces, no hablemos de eso. Bueno, y sí, porque ahora estoy experimentando eso ahora con mi nueva hija que tengo, porque mi hijo mayor se casó hace un mes. Tienen un mes de casados y qué lindo tener esa nueva hija en mi vida. La amo, mejor dicho, de una manera tan especial. Cuéntanos cómo fue eso, mami, me voy a casar. ¿Qué hiciste tú? No, es que todo fue relámpago. Ay, ¿cómo fue eso? Cuéntanos. Eso fue relámpago. Ellos se conocieron en noviembre. Estamos en septiembre. Estamos ahora, se casaron en agosto. 9, 10, hace 11 meses. Uh-huh. Wow. Entonces eso fue bien rápido. Pero el Señor, mi hijo tenía meses de estar orando y ayunando por su futura esposa y por lo que Dios quiere hacer en su vida. Él está siendo muy sensible al Señor. Mi hijo es de los que él sale y no regresa a la casa sin orar por alguien. El Señor lo está usando mucho. La gente en Publix, en Walmart, en donde él esté, está orando por las personas, en la gasolinera.
para que se sanen, para que el Señor les ministre el evangelio. El otro día me dijo, mami, salimos de un restaurante y en el parqueadero un señor nos pidió $1. Y yo le dije, no, yo no te voy a dar $1, yo quiero hablarte, yo quiero compartirte algo. Y me dijo, mami, con lágrimas en los ojos, se arrodilló ahí en el parqueadero y le entregó su vida a Cristo. Entonces, estas son las cosas lindas que estamos viendo en nuestros hijos y mi nueva hija es igual que él, va a la par con él. Es más, en su apartamento, cuando fui a su apartamento, tenía unos papeles en la pared que decían cómo iba a ser su futuro esposo y era la descripción de mi hijo. Entonces, yo siempre he orado desde que ellos están pequeños por sus esposos y sus esposas y siempre he orado que sean hombres y mujeres que sean sensibles al Espíritu Santo y que anhelen tanto esa relación como ellos. Y mira, ella estaba orando, él estaba ayunando y orando. Nosotros tenemos una piscina en el patio y él estaba dándole vueltas a esa piscina por horas, a veces 2 y 3 horas. Con la Biblia en la mano, orando, orando, orando. El vecino a veces me decía, ¿qué es lo que tu hijo tanto habla ahí en el patio? Pero es que estaba orando, orando y metiéndose en la palabra. A veces entra y dice, mami, ¿qué significa tal cosa? Mira, mami, esto que el Señor me está mostrando. Y así. Entonces, él estaba bien sensible en ese momento y era la conferencia de mujeres. ¿Fue la conferencia de mujeres? Ese fue el día que se conocieron. Cuando tú llevaste tu precioso cuadro que ahí teníamos en la conferencia de las mujeres, ese fue el día que ella llegó por primera vez a la iglesia. Y cuando mi esposo la vio, solamente habían 2 hombres en la conferencia, mi esposo y mi hijo. Mi hijo estaba tocando el piano y las niñas estaban cantando y las mujeres, y mi esposo estaba en la puerta saludando a la gente mientras entraban. Y cuando él la vio, vio su silueta, nada más vio su silueta. Y el Señor le dijo, esa es la esposa de tu hijo. Wow. Entonces, en ese momento llegamos, yo no la conocí. A él se la presentaron, pero yo no la conocí. Cuando llegué a la casa, mi esposo me dijo, yo sé que tú vas a pensar que yo estoy loco, pero hoy conocí la esposa de Luke. Y yo dije, pero no le digas eso a Luke, por favor. Eso es mucha presión. Pero así pasó. Luego el Señor, cuando la mamá de ella visitó la iglesia, porque la mamá vive en otro estado, cuando ella visitó la iglesia, ella se fue, nos conoció, la niña no fue a ese día porque no se sentía bien y cuando ella regresó a su apartamento, le dijo, no te voy a decir su nombre, pero hoy conocí tu esposo. Y se refería a mi hijo. Entonces todas las cosas fueron así, bien rápidas. Entonces en los 21 días de ayuno al principio del año, él ayunó y oró para que el Señor le confirmara. Y él se me acercó tan lindo, mira qué lindo, cuando los muchachos están caminando con el Señor. Él se me acercó y me dijo, mami, ¿qué ves tú en esta muchacha que pueda ser negativo? Yo quiero saber si tienes alguna objeción, porque me está gustando todo lo que veo, pero no quiero dar un paso sin tu aprobación. Y yo le dije, mi hijo, no veo nada, dale porque no veo nada negativo. Entonces allí él fue y habló con su mamá y habló con su papá. Y entonces fue y le pidió que fuera su novia. Y bueno, eso fue en enero y en marzo le estaba pidiendo la mano. Así que la boda fue relámpago y la boda fue en medio de toda la pandemia. Yo vi hermosos. Ay, Sí. esa felicidad de esos niños. Sí. Yo no, qué lindo ver eso, ver el Señor así en la juventud. Amén. Y por eso es que, y yo quiero orar bien rápido por las personas que tienen hijos e hijas, porque Dios los ha puesto en tus manos para que tú los moldees. Dios los ha puesto en tus manos para que tú le enseñes los principios de la palabra y para que tú seas ese ejemplo para ellos. Y ahora vamos a orar. Yo te pido, Señor, por mi hermano, mi hermana que está viendo este programa ahora, para que seas tú dándole la sabiduría que necesita para levantar esos hijos que tú le has dado o esas hijas que tú le has dado, para ser de gran ejemplo para ellos en todo lo que es relacionado con el Señor y en la vida. Señor, te pedimos que nos des las fuerzas para hacerlo todo según la guianza de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ahora mismo desciende allí donde está mi hermano o mi hermana en este momento y toca ahora mismo a mi hermano o mi hermana. Dale sabiduría para el futuro, para todas las cosas que tiene que encarar
y todo lo que tiene que hacer para levantar a esos muchachos, esas muchachas en el camino del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu sabiduría divina. Y ahora mismo, Señor, yo te pido también por sanidad para todos los que están escuchándome. Hay una persona que está con un dolor bien fuerte en la cabeza, en el lado izquierdo. En el nombre de Jesús, ahora mismo, fuera con ese dolor. Dolor, tienes que irte ahora mismo de la cabeza de mi hermana, de mi hermano, ahora mismo, fuera en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro sanador. Ahora mismo, Señor, eres tú sanando ese pie ahora mismo, Señor, es un pie que tuvo un accidente que el pie fue como, ¿cómo se dice? Crushed. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, sana esos huesos, Señor. Pareciera que no se puede sanar, pareciera que se puede perder esa pierna, pero en el nombre de Jesús declaramos que esa pierna no la vas a perder. Declaramos que esos huesos se comienzan a unir como se tienen que unir. En el nombre de Jesús, el fluir de la sangre en esa área regresa toda la circulación ahora mismo en el nombre de Jesús y todos los efectos de ese accidente para que esta persona pueda caminar otra vez sin dolor. En el nombre de Jesús, dale gracias al Señor porque el Señor te está sanando y recibe esa sanidad ahora mismo. Ten fe y confía en el Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. También quiero orar en este momento por todas las mujeres que están a cargo de la alimentación de su familia. Señor, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. A lo mejor te estoy hablando a ti en este momento, que estás con diabetes o estás con algún problema de salud. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú le des mucho entendimiento para saber lo que tiene que hacer, que le ponga a las personas indicadas alrededor de él o de ella. No, son mujeres que el Señor quiere que ore por las mamás que están dándole de comer a sus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, tú vas a guiarlas ahora, Señor, en cada paso que den para que esas enfermedades crónicas se desaparezcan y sean reversibles en el nombre de Jesús. Señor, pedimos tu salud divina sobre nuestros cuerpos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú estás allí y estás teniendo algún problema, pon tu mano simplemente en ese lugar donde tienes el dolor, en ese lugar que te están dando dificultad, y en el nombre de Jesús simplemente di: yo soy sana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu salud divina, Señor. Gracias, Señor, por tu abundante salud. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ay, no, qué lindo, qué lindo. Pastora, entonces ahorita ya vienen planes los planes del Señor, cómo se van a hacer, todavía esperando que la pandemia pase pronto, porque esos momentos es crítico estar todo el mundo, como hay gente ya que pasaron al otro lado, pero hay gente que todavía está en medio del temor todavía de salir, y en medio del temor, como hay gente que pues obviamente ya se fue con el Señor, o se fue, ya no tienen, ya no están aquí, pero yo le doy gracias a Dios de verdad por este tiempo de pandemia, porque ha sido un tiempo, ha sido un tiempo de refrigerio. Yo creo que para nosotros ha sido así, sí. Un refrigerio para las familias, de estar en el día al día, la rutina. Fue un cambio de rutina total y un llamado a la búsqueda del Señor. Amén. Que es lo más importante. Yo creo que millones de personas se reconectaron con el Señor. Y ahorita yo pienso que fue un reenfoque total, un reset, y más personas ven que hay que estar en lo esencial, hay que fijarse en lo esencial y no estar en tanta cosa, sino buscar lo esencial, que es el Señor. Y yo creo que muchas personas se han dado cuenta de que el tiempo no lo podemos perder tampoco, y de que
verdaderamente cosas que quizás las dábamos por garantizadas o no las apreciábamos y no las valoramos de verdad ahora. El reunirnos es algo tan impresionantemente poderoso y el no haber tenido eso nos hace darnos cuenta de lo importante que es. Así que para nosotros estamos muy emocionados de que estamos teniendo servicios de nuevo, pero de que también las personas están soltando ese temor ya también, porque para algunas personas se ha vuelto un pánico, se ha vuelto una cosa crónica de temor, de que ya no están siendo guiados por el Señor, sino por el temor. Entonces estamos orando mucho, hemos reprendido mucho ese espíritu de temor y pensamos que es tiempo ya de que las iglesias como que se sacudan un poco de eso y digan, vamos para adelante, nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio, sea pandemia, no sea pandemia, podemos usar el Zoom, el internet, todos los medios que querramos, pero ese contacto humano es también algo muy especial. Igual he visto cosas maravillosas en Zoom y el Señor ha hecho cosas maravillosas a través del internet, pero yo sé que ese toque es muy importante. Así que qué lindo que muchos estamos comenzando ya y ya hemos pasado al otro lado de decir, ok, ya esto tenemos que seguir adelante y el Señor está con nosotros y Él nos protege y al mismo tiempo siendo sensibles a las personas que han perdido quizás seres queridos durante este tiempo. Así que con mucho amor y con mucha gracia y con mucho poder, pero sin temor, para adelante con el Señor. Ustedes ya abrieron, ya están teniendo Sí, servicios. ya estamos teniendo ¿Desde hace servicios. cuánto? De hace 3, este es el tercer domingo, Wow, sí. qué lindo. Y ha sido bien maravilloso. Y estamos haciendo algo un poquito diferente, como te dije antes, pero estamos involucrando mucho a la gente en lo que estamos haciendo y estamos teniendo gente que está visitando por primera vez. Qué lindo. Así que es algo bien lindo. Qué Estamos lindo. contentos. Muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras añadir ahorita antes de cerrar el programa? ¿Hay algo más que hay en tu corazón? Wow, yo creo que simplemente eso, que dejemos que el Señor nos guíe, porque mira, si tú no comienzas este programa, ahora mismo ellos no estuvieran viendo esto. Y el sí tuyo va a ser como lo que comienza algo poderoso en otras personas. El sí tuyo, en la visión que Dios te da a ti, está entretejida con el sí de otros. El momento que tú dices sí, otros dicen sí. Entonces es muy importante. Y yo te digo eso en fe, ¿verdad? Busca del Señor en qué es lo que Él quiere que tú hagas, porque tu sí está entretejido al sí de muchos. Y hemos visto, por ejemplo, en la iglesia, muchas personas han llegado y se han casado. Para ser una iglesia tan joven, Wow. para ser una iglesia relativamente pequeña en comparación con otras mucho más grandes, hemos tenido una cantidad de bodas que tú no tienes idea. Wow. Cómo la gente se ha encontrado en ese lugar. Entonces yo me pongo a pensar, si nosotros no hubiéramos dicho que sí, ¿dónde estuvieran esas personas ahora? Wow. Si nosotros no hubiéramos dicho que sí, ¿dónde estaría ese pastor en Nepal? ¿Cómo estuviera él haciendo? Nosotros este año le facilitamos una motocicleta. Él a veces se demoraba 11 días en llegar a pie en las montañas de las Himalayas a las tribus donde él ministra. Wow. Y ahora se demora nada en la motocicleta. ¿Qué estuviera haciendo ese pastor sin nosotros? Si no le hubiéramos dicho sí. Y esas 60 personas que bautizó hace unos 3 meses, Qué lindo. ¿dónde estuvieran ahora si él no tuviera esa motocicleta? Si no tuviera esa facilidad de hacerlo. Entonces, el sí nuestro va entretejido con el sí de otros. El momento que tú dices, sí, yo voy a comenzar a cuidar mi salud, yo voy a comenzar a hacerlas, en ese momento tus hijos comienzan a hacerlo también, porque te están viendo. ¿Sí ves? Entonces, qué lindo que tú has sido obediente al Señor en comenzar en este programa. Y qué lindo cuando tú le dices que sí al Señor y lo que Él te diga que hagas, tú lo haces. Tú vas a ver que el apoyo llega. El apoyo llega y ahí comienzan las otras personas a decir sí.
Y eso encontramos que cuando compartíamos la visión de la iglesia, todo el mundo decía, yo quiero ser parte de eso de alguna manera u otra, ya sea que aportan financieramente o que vienen. Nosotros tenemos personas que mudaron toda su vida aquí de otros países. Personas que han venido desde Paraguay, personas que han venido de otros estados. O sea, han llegado con el deseo de ser parte. Y ahora mismo hay como 3 familias en diferentes estados que están orando porque quieren estar aquí con nosotros para hacer esta obra que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto en su corazón y ese sí de ellos está entretejido con el sí nuestro. Amén. Qué importante, ¿verdad? Así que gloria a Dios por lo que tú estás haciendo. Yo te doy las gracias porque es una manera tan linda de que las personas escuchen testimonios de las vidas de otras personas y de esa manera digan, Dios no hace acepción de personas. Si Él lo hizo por ella, Él lo puede hacer por mí. Mira, yo nunca me imaginé todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida y tú nunca te podrás imaginar todo lo que el Señor quiere hacer contigo, pero toma ese paso de entregarle tu vida al Señor, de arrepentirte de tus pecados y decirle, sí, Señor, yo voy para adelante contigo. No se trata de religión, se trata de una relación viva con Él. No se trata de una religión vacía o fría. No, se trata de una relación viva, de que estés en una relación con Dios tangible, que tú puedas escuchar su voz y que tengas conversación con Dios, que sepas entender lo que Él quiere que tú hagas. Se trata de eso. Así que yo te motivo que seas sensible a la voz del Señor y a todo lo que Él te diga que hagas, dile sí. Muchas gracias. Pastora Mari, si hay una persona escuchando en ese momento y quiere esa paz que hay en tu corazón, ese Jesús que tú le sirves, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿Cómo comienza? ¿Por dónde empieza? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, mira, vamos a ir directo a lo que dice la palabra. Vamos a ir al que Jesús entrenó él mismo. Vamos a uno que Jesucristo mismo entrenó, porque tenemos que aprender de esos que él entrenó, ¿verdad? Vamos a lo que hizo Pedro. A Pedro se le dio el privilegio de comenzar la iglesia. Él fue el que dio el primer discurso, el primer sermón de la iglesia en el día de Pentecostés. Y cuando él predicó el evangelio y le dijo a todas esas personas, ese Jesucristo que ustedes crucificaron, ese Jesucristo resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre y Él quiere una relación contigo. Esas personas dice que se compungieron tanto en su corazón que les dijeron a ellos, a los discípulos, varones, ¿qué debemos hacer? Ahí está la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Y sabes lo que Pedro dijo? Les dijo, arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícense cada uno y reciban el Espíritu Santo. Ese es el evangelio, que tú te arrepientas de tus pecados. Todo comienza con tu arrepentimiento. Todo comienza con que tú te des cuenta de que tú eres un pecador, una pecadora, y que tú necesitas a Cristo, y que tú no puedes hacer esta vida sin Él, y que te des cuenta de que debes arrepentirte. Solo tú sabes las cosas que tú has hecho por las cuales te tienes que arrepentir. Que tú le digas, Señor, perdóname por el adulterio, Señor, perdóname por la fornicación, perdóname por amar estas drogas más que lo que yo te amo a ti, perdóname, Señor, por toda mi inseguridad y por no querer hacer tu voluntad, perdóname por mi indiferencia y la frialdad que hay en mi corazón para contigo, lo que sea por lo cual tengas que pedir perdón. Perdóname porque odio a esta persona. Perdóname, Señor, porque he guardado amargura en mi corazón y falta de perdón en mi corazón. Pídele al Señor perdón. Arrepiéntete de tus pecados y Él te va a recibir con brazos abiertos. Y apenas tú hagas eso, busca una persona que ame al Señor. Cuéntale lo que te ha pasado y dile, yo tengo que bautizarme en el agua, porque el bautismo es un entierro y un lavamiento. Tú vas a esas aguas a lavar tus pecados para tener libertad, para vivir una nueva vida. La vieja Verónica entra al agua, la nueva Verónica sale. La vieja Mari entra al agua, la nueva Mari sale para vivir una vida en victoria con Cristo, una nueva vida. Y es un entierro, ¿verdad? Un entierro de todas esas cosas que tienes que enterrar. Entonces, el que te vaya a bautizar, tú le vas a decir lo que tú quieres enterrar.
Tú le vas a decir de lo que tú quieres que te lave el Señor. Y cuando tú sales de esas aguas, sales una persona nueva. Y entonces la Biblia dice, y recibirás el Espíritu Santo. En ese momento, simplemente levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, lléname de ti. Dile, Señor Jesús, tú eres el que me bautiza. Bautízame ahora mismo con tu Espíritu Santo. Y ahí donde tú estés, yo te garantizo que el Espíritu Santo te va a llenar. Te va a llenar como lo hizo ese día en Hechos capítulo 2, en ese día en Pentecostés, con esos 120 personas que estaban en el aposento alto. El Espíritu Santo va a descender sobre ti, te va a llenar y va a haber hasta lo que le llamamos un desbordamiento que sale por tu boca, donde tú comienzas a glorificar a Dios de una manera especial. Esos son los pasos a seguir. Eso fue lo que Pedro le dijo a estas personas que hicieran. Y la Biblia dice que 3,000 personas fueron bautizadas ese día y recibieron al Señor. Ahí nació la iglesia cristiana. Gloria a Jesús. Y así el Señor quiere que tú nazcas de nuevo y que puedas vivir una vida en victoria. Y ahí comienzas a dar tus pasos y te unes a una iglesia donde se predique el evangelio, a una iglesia que crea en el evangelismo, a una iglesia que crea en el poder del Espíritu Santo, a una iglesia que crea que no hay nada imposible para los hijos de Dios. Únete a un grupo de personas que estén marcando una diferencia. Únete a ese tipo de iglesia y ahí comienzas a caminar, comienzas a leer tu Biblia, a asistir a la iglesia, comienzas a salir, a hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en tu vida. Todo lo que Dios ha hecho en ti, compárteselo a otro y tú vas a ver cómo Dios te comienza a usar a ti para sanar a las personas, para echar fuera demonios, para que otras personas reciban a Cristo y se arrepientan de sus pecados. ¿Sí ves? Es que ese es el patrón que tenemos que seguir. Así que no lo dudes, eso es exactamente lo que el Señor quiere que tú hagas. Qué lindo, gracias. Dieron ganas de recibir al Señor otra vez. Amén. Oh, sí, Señor, otra vez me entrego. Ay, muchas gracias, Pastora Mari. Entonces, bueno, damos por terminado este programa, este episodio. Estuvo espectacular, me encantó. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y bueno, acuérdate, comparte este programa con todas las personas que puedas. Este programa va a estar en YouTube, en el canal de Eco by Verónica Uribe, va a estar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y entre otras cadenas de podcast. Entonces compártelo a todas las personas que puedas y comenta si necesitas oración, cualquier cosa que necesites, comenta y déjanos saber en qué estás. Bueno, te damos gracias por escuchar este mensaje y nos vemos la próxima, ¿ok? Entonces vamos a despedirnos de la audiencia. Hasta luego. Nos vemos la próxima. La próxima.